Arte Compacto, el podcast. Con Juanra Sanz y Bernardo Pajares. Hola, ¿cómo estáis? Joder, Madrid. Qué calorcito. Qué guay. Juanra, ¿cómo estás? Bien. Ay, gracias Tony, gracias Carlos. Podéis bajar un poquito la sintonía, ya os la podéis ir llevando. Bueno, mirad lo primero debajo de vuestros asientos porque algunas personas tenéis ahí un detallín que hemos traído de parte de Turismo de Flandes, de James Ensor y alguna cosita más que hemos traído por ahí, así que algunas tenéis sorpresa. Quiero mandar también nuestro cariño. A ver qué nos toca. Sí, hay cositas por ahí. Está justo debajo del asiento. Quiero mandar también nuestro cariño a los sanitarios. Juanra, ¿no dices nada? Estoy bien aquí poniéndome agua. A los sanitarios del Hospital Gregorio Marañón, que algunos nos escuchan, algunas salen en la serie Los Años Nuevos, que os recomendamos. Y bueno, besos a Ale también, que trabaja allí, nuestro amigo Ale. Saludos también, voy a aprovechar, ya que Juanra no me echa la bronca hoy, a Andrea de Girona, a Robert, que está hoy por aquí, creo, a Samuel Porta, que ha venido desde Valencia a pasar el día a Madrid, ha ido al Prado también por la mañana, nos lo ha contado por Instagram en un mensaje muy bonito. Besos también a nuestra amiga Mar, que está malita y que quería venir pero no ha podido. A Bea Carderera, que creo que está por aquí en la primera fila. Gracias por venir siempre, Bea. A Mateo Fetén, que es artista y también está hoy por aquí. ¿Quieres decir algo, Juanra? Ya está, ¿no? ¿O hago yo el podcast hoy solo? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Hoy está calladito, Juanra. Bueno, a Javi Cohen y a Isma también, que vienen de Toledo y son artistas. ¿Más? Sí, ¿tú haz lo que quieras? Bueno, gracias al Teatro del Barrio por recibirnos. ¿Sigue? Gracias al Teatro del Barrio por recibirnos una vez más, por este tardeo, que es la primera vez que hacemos la sesión Vermú por la tarde, así que luego el bar del teatro, como siempre, está abierto, nos vamos a quedar a tomar algo. Gracias a Carlos y a Séptima por organizarlo, como siempre, también. Esta es la fecha que tuvimos que posponer en diciembre, así que del último directo de Arte Compacto 2024 ha pasado al primero de 2025, gracias a quienes estáis hoy aquí. ¿Qué pasa, Juanra? ¿Qué te pasa? Que yo no quiero ser annoying para nadie. Yo no quiero molestar. Y si molesto, pues me voy y ya está, no pasa nada. Oye, pero que... A ver, pero cuéntalo, ¿por qué estás así hoy? Pues que el otro día hicimos un vídeo muy monos Desde Carril. Desde Carril, en la tierra de Bernardo Sí. Pajares, para hacer un repasito por los vídeos más vistos, no, por los podcasts más escuchados. ¿Ves? Es que no sé a lo que me dedico. De 2024. De 2024. Y hay un comentario de un seguidor. Es un seguidor. Decimos el usuario, no hace falta, ¿no? Esposeada viva. ¿Lo decimos o no? No, da igual. Bueno, si alguien de los que está aquí, que lo están viendo, quiere decirle algo, pues que se lo diga. Aquí enviando. Empieza por P. Empieza por P y luego hay un guión bajo. Ya. A ver, voy a ya. leer el mensaje porque veo que Vale. te ha tocado. Pero léelo en condiciones tal y como está escrito, todo. Voy. El Juan es, comillas, annoying. No deja a su pareja hablar. Quiere siempre protagonismo, admiración. Ni se entera cuáles son los episodios más escuchados de Spotify, ni le importa. Bernardo ya se ve irritado. Muchas admiraciones, exclamaciones. Estoy irritadísimo. ¿Cómo no sabes cuáles son los episodios más escuchados del año y de la historia y todo esto? ¿Cómo es posible? Y que no me importe siquiera. Bueno, ya está. Esto ya está. Vengo triste por esto y podemos seguir. No. Y la cosa es que en esta captura que tú me has hecho no sale así. Que tiene 2 likes. Lo que más le ha dolido es que no es que una persona haya puesto esto, es que 2 personas... Hola, Gonza Gallego. Un aplauso para Gonza Gallego, por favor, que acaba de entrar en el teatro. Y viene desde Puerto Llano, de estar en una celebración familiar muy importante para hacer las fotos de este episodio. Gracias, Gonza. 2 personas han dado like
a ese comentario. Esto es lo que más le ha A dolido. ver, yo Juan. reconozco que, aunque no se deba hacer, yo he entrado a ver quiénes son los que le han dado like. Uno sé quién es. No sé quién es, pero nos sigue también. El otro es un perfil de estos falsos de rusas llenas de tetas gigantes. Como el cuerpo de cubierto Que de... pone de sígueme, ¿sabes? Para más seguidores. Así que bueno, tiene un me gusta, tiene. No pasa nada, ya está. Lo mejor de todo esto es que cuando hacemos vídeos como ese, que ese reel que publicamos desde Carril, yo le pedí, por favor, no mires las cifras de escuchas de los podcasts porque yo quiero sorprenderte en el vídeo y que tú no sepas cuáles son los más escuchados. Que ya no me acuerdo, pero creo que eran Cupido, Gaudí, Doramar, bueno, vídeo. por ahí. El de Murcia también tuvo muchas escuchas. Entonces Bueno, yo quería que él ya reaccionara. está, no pasa nada. Llevamos todas las navidades discutiendo sobre su irritación. No, es broma. Todo esto es broma. Yo estoy súper bien. Buenas tardes, Madrid. Qué guay que hayáis venido. Amor. Que me da exactamente igual el P/LFAP me suda el rabo, me da lo mismo. Pues que no escuche el podcast si no le gusto yo, porque somos el 50%. Y si me llama Juan, es que no tiene ni puta idea de quién soy yo. Correcto. Ya, la podemos seguir. Vamos a dejarlo ahí un ratico. ¿Que me toca a mí o qué? Me toca a mí. Creo que sí, ¿no? Creo Pasamos que sí. sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Venga. Bueno, habréis visto en Instagram algunos, que hoy vamos a hablar de dos de los temas que más nos gustan en el mundo mundial. La mayoría de gente que ha contestado ha dicho que son los gatitos. Nos gustan los gatitos. Nos gusta Candy y Sebastián. Nos gusta Candy Darling y nos gusta muchísimo Sebastián también, claro. Sí, nos gusta... Alguien ha puesto salir en calzoncillos. Eso más a ti que a mí. Pero... Bueno, perdona, ya estamos ahí más o menos al 50%. La maja desnuda, la maja vestida. También nos... Dos majas desnudas. También nos gusta salir en calzoncillos. No, el tema de hoy es mucho más guay. ¿Lo decimos a la vez? Uy, qué nervios, a lo mejor Venga. no sé... Venga, una, dos, tres. Sodomitas renacentistas. Sí. Sí, porque siempre hemos oído, incluso hemos dicho alguna vez nosotros que en el Renacimiento eran todos maricas. Especialmente los hombres artistas, evidentemente. ¿Eran gays? Pero esto fue realmente así. ¿Eran tan habituales como creemos las relaciones entre hombres del mismo sexo, entre hombres en el Renacimiento? ¿Estaban bien vistas? ¿Estaban bien vistas estas relaciones? ¿Hubo artistas sodomitas? ¿Qué es ser un sodomita? Me encantan estas preguntas. Me alteran. Bueno, para intentar contestarlas, nos vamos a centrar en un caso muy concreto, en el caso de la ciudad artística más importante, destacada, brutal, del siglo XV y parte del siglo XVI, Florencia. Vayamos por partes. Para ubicarnos, Bernardo Pajares. Presente. Por favor, para no ser yo un annoying, ya sabéis que nos va a tocar hoy, y suavizar tu irritamiento. Ah, ¿me vas a dejar hablar a mí? Irritabilidad. Vas a empezar tú a hablar. Muchísimas gracias, Juan. ¿Vale? Y vas a hablar, pues no sé, voy a poner aquí, ver, parte 1, pues todo tuyo, la guapa. Me callo. Sí, porque el Renacimiento a todos nos suena, todos sabemos lo que es, pero ¿qué es? ¿Qué define el Renacimiento? Bueno, voy a hacerlo en 4 apuntes, medio breves, no súper breves, pero medio, para ubicar a todo el mundo, porque no todo el mundo tiene por qué saber qué es el humanismo, el Renacimiento, bla, bla. ¿Quién es Petrarca, por ejemplo? ¿Quién es Francesco Petrarca, del que siempre se habla cuando hablamos del Renacimiento? Este es el primer apunte. Petrarca fue un poeta y filósofo de Arezzo, en la Toscana, cerca de Florencia. Está considerado el padre del humanismo. Fue ese hombre que se enamoró de manera fulminante de Laura, de la bella Laura, a la que dedicó sonetos. Y cuando ella murió por la peste, escribió aquello de, a ver si lo digo bien en italiano, morte bella parea nel suo bel viso. Perfecto. La muerte parecía bella en su bello rostro, en el bello rostro de Laura. Pues Petrarca quería vivir, antes incluso de que Laura muriese, porque aquello era un amor ideal, quería vivir alejado del bullicio de la corte papal, llevar una vida libre, solitaria, una vida en contacto con la naturaleza. Y un día, cuando tenía 32 años, me pongo nervioso, Una chavala. se dio cuenta, era una chica, Petrarca,
Era un chico, o sea, Francesco Que hablas de Petrarca. Petrarca. Sí, sí, sí. Un chaval. Se dio cuenta de que tenía unas ganas irrefrenables de subir a un monte, al monte Ventú, el monte ventoso. En la falda del monte, cuando él estaba acercándose, le salió al paso un campesino que le dijo: Juanra, no lo hagas, Francesco. Hay peligros que acechan. No subas al monte. Hay sortilegios en la cima del monte que hacen desaparecer a quienes llegan allí. Pero Petrarca hizo exactamente lo mismo que Juanra cuando le digo que levante la tapa del váter para hacer pis. O sea, me da igual. Perdona. ¿Estás tú? Que sí. Obviamente levanto la tapa del váter para hacer pis. Allí siguió Petrarca. Pero... No, la tapa no, el aro. A ver, de tarde. Allí siguió... No es lo mismo la tapa que la cosita esa, pues hijo, se limpia un poco. Una cochinada eso. Allí siguió subiendo pasito a pasito, firme en su empeño de llegar a la cima de la colina del Monte Ventú, que son 1912 metros. No había subido nadie. No tengo ni idea de si eso es mucho o poco, porque no hemos ido todavía pues a Marimontaña. No controlo yo de metros, de altitud, desde que hay que ponerse para ir a Marimontaña. Alberto de Pueblo y Quiquillo nos dicen que vayamos a Marimontaña. Ya. Todavía no hemos ido. No. 1912 metros. Cuando consiguió llegar a la cima, Francesco Petrarca se puso la mano así en las lumbares, la otra así en la frente porque hacía mucho sol. Divino. Y miró al infinito que se extendía a sus pies. Claro. También miró para allá abajo, así pequeñito, pequeñito. Petrarca miró al campesino supersticioso y dijo: ya está, he subido, no hay ningún sortilegio y estoy aquí viéndolo todo desde arriba. Esta mirada, esta panorámica, ¿no? Viendo el bosque y no los árboles. También miró, fue el primer alpinista en escalar el Ventú, como digo. Esto que os cuento ocurrió en 1336, a principios del siglo XIV. El colectivo de danza Corsia, por cierto, tiene un montaje reciente sobre ello. Es 1336, pero Petrarca se está adelantando no solo al escalar el Monte Ventoso, sino a definir el Renacimiento. La ruptura con la Edad Media, con la superstición. A finales del siglo XIV se desarrolló una nueva forma de enfrentarse al mundo, con nuevos valores, con un nuevo concepto sobre la naturaleza y sobre el hombre también. Subir a la cima sin miedo, solo para mirar el inmenso paisaje. Punto 2. La antigüedad y el capitalismo. Siempre se dice que en el Renacimiento se mira a la antigüedad clásica, a Grecia, a Roma. ¿Quiere decir esto que en la Edad Media la ignoraban? Pues no, pero se utilizaba como una especie de almacén de conocimientos, mitología, literatura, filosofía, arte, ¿no, Juanra? Sí. Del que cogían... Tú corrígeme si voy mal, ¿eh? Yo como le cocoy. No elegimos equipo, somos Team Le Coco y Team La Bella Vampi también, que nos encanta. A la que vimos aquí en este teatro, por cierto, antes de verla en el programa. ¿Qué? Utilizaban la antigüedad, en la Edad Media, como una especie de almacén de conocimientos, del que cogían lo que les convenía para incorporarlo a sus creencias y desechaban todo lo demás. Se dice que el Renacimiento, por primera vez, adquirió la autoconciencia del momento histórico en el que estaban viviendo, eso que ahora nos sobra, y surge la necesidad de definir unas señas de identidad que diferencian su época de las anteriores. Como ahora vosotros, la Gen Z con los boomers, ¿no? Que os escucho decirlo. ¿Eso es tan boomer? Pues sí. Porque los millennials no somos así. Además, la antigüedad clásica, las polis griegas, la Roma republicana, tenían un modelo de cultura y civilización antropocéntrico, basado en el hombre. Y esto fascinó a un nuevo grupo social que fue muy importante en la ciudad en la que primero floreció el Renacimiento, que es Florencia, nuestro tema de hoy, y la burguesía capitalista. Se acabaron los conceptos medievales del justo beneficio y calidad impuestos por los gremios, se acabaron... Perdón, que me estoy repitiendo. Ahora lo que se lleva es el deseo de lucro, la búsqueda de más y más mercados, más y más negocio. En la Florencia del siglo XV, la alta burguesía capitalista era quien partía la pana. Y atención, la pobreza se considera la fuente de todos los males. Correcto. Nos suena, ¿no? El objetivo es enriquecerse gracias a una producción cuya finalidad es reproducirse infinitamente en un proceso que todo lo transforma. El hombre tiene que ser dinámico en una sociedad que cambia sin cesar, como las redes sociales. La perfección no es una norma absoluta porque en una sociedad que no para de cambiar solo puedes vivir en la búsqueda constante de perfeccionamiento.
Esto suena muchísimo. Ahora tenemos a Elon Musk prácticamente gobernando Occidente, mientras X, antes Twitter, huele cada vez más de lejos, pero a la vez no podemos vivir sin él. Y en Meta, o sea, WhatsApp, Instagram, Facebook, nuestra vida, manda Mark Zuckerberg también, dejando que nos matemos entre nosotros como si esto fuera el juego del calamar. Pues en Florencia, una de las ciudades más ricas y prósperas de Europa, con su propia moneda acuñada en oro, que era el florín de la República de Florencia, había dos familias ricas y poderosas de la élite mercantil que se pasaron de una a otra el poder cuando dejó de tenerlo la aristocracia, los Medici y los Albizzi. Desde finales del 15 hasta 1434, desde finales del 14 hasta 1434, durante 50 años Florencia estuvo bajo el dominio de los Albizzi, que eran ricos y prestigiosos mercaderes de lana de origen alemán. Rinaldo degli Albizzi, el jefazo, hizo arrestar en 1433 a una persona que os va a sonar mucho, Cosimo de Medici, que era banquero, porque lo acusó de malversación. Fue encarcelado en el Palazzo Vecchio y enviado al exilio durante 10 años. Pero, con el apoyo del Papa, Cosimo de Medici se instaló fantásticamente en una Venecia donde estaba ya cuerpo de rey, que todavía no estaba turistificada como ahora, la humedad sí que era igual, y movió sus hilos. Bueno, todo igual lo que tampoco, pudo. que el calentamiento global también va a afectar. Sí, es verdad, igual la humedad está también ahora peor. Y desde allí, desde Venecia, movió todos sus hilos. Albizzi mantuvo un duro enfrentamiento con sus enemigos, ni su prestigio ni su dinero intimidó a los adversarios. Solo un año más tarde, en 1434, Cosimo Cosme consiguió la anulación de su pena y volvió a Florencia. Dijo, ahora me toca a mí. Triunfante y aclamado por el pueblo, desterró a los Albizzi. Como ya lo había sido su padre, fue nombrado gonfaloniere, abanderado, custodio de la ciudad de Florencia durante ese mismo año, un puesto civil que le permitió llevar a cabo los deseos políticos que tenía para él y su familia, que como sabéis eran muy grandes. Los Medici eran familia de banqueros, venían, ya lo he dicho, venían con esa lastra de que eran usureros. El lema de la familia era, a mí me encanta esto, era festina lente, algo así como date prisa, despacio, apresúrate despacio. Fueron mecenas de artistas como Botticelli, Frangelico, Donatello, Ghirlandaio, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, jugando muy bien siempre sus cartas. Por ejemplo, para conseguir el apoyo del Papa Eugenio IV, del que era banquero Cosimo, le prometió financiar el convento de San Marco para poder volver a Florencia, así salvaba su alma, todo por la redención y por los monjes dominicos. Por cierto, San Marco fue el hogar de Frangelico, ya lo sabéis, allí en las celdas de sus compañeros pintó y más tarde fue el hogar de Savonarola, una persona un poco terrible de la que mencionaremos un poco más tarde. Así, jugada tras jugada, llegarían a tener en la familia cardenales y hasta papas como León XIII, que era Juan de Medici, el capitalismo. Mujeres del Renacimiento, punto 3. Diré solo 5 nombres, voy a pasar brevemente, pero creo que este tema merece un episodio aparte. Catalina Sforza, Isabella d'Este, Vittoria Colonna, las estáis viendo ahora. Si no lo estáis viendo, tenéis que venir al directo de Arte Compacto. Estas eran nobles. Luego tenemos, por ejemplo, a la escultora Properzia de Rossi o Verónica Franco, reina de las cortesanas y mujer culta, que fue modelo, por ejemplo, de obras de Tintoretto. El poeta Pietro Aretino escribió este verso sobre las mujeres de su época. Venus, la diosa del amor, se ha convertido en mujer de letras. El Renacimiento. Y punto 4, el arte del Renacimiento en Florencia, arquitectura, el baptisterio. ¿A quién no le va a gustar un baptisterio romano? Un baptisterio en este caso del siglo XI. Era el edificio más importante de la plaza del Duomo de Florencia. Un hito. Este concurso se convocó en 1401 para elegir al artista que iba a diseñar las puertas del paraíso. Importantísimo, ¿no? Tú lo cuentas siempre muy bien esto, Juanra. El ganador con solo 23 años fue, ¿quién? Ghiberti. Sobre el Duomo, la Catedral de Santa Maria dei Fiori consiguió su rival, Filippo Brunelleschi, el rival de Ghiberti, construir la cúpula más grande del mundo después de la caída del Imperio Romano. También fue quien descubrió la perspectiva lineal, la misma que empezó a poner en práctica cerca de allí en Fiesole, en sus pinturas. Guido di Pietro, el fraile a quien conocemos como Frangelico, que fue un early adopter del orden y del equilibrio de la arquitectura renacentista en la pintura, ¿no? Él lo intentaba, sí. Total, él lo intentaba. Bueno, sí, muy no pasa nada, una primera generación de aprendiz, sí. Además le pillaba mayor ya, entonces él... Sí, porque él había vivido lo anterior, claro. Sí, él venía del gótico. Él venía de Giotto. De Giotto. Ya termino esta parte. Más estrellas del Renacimiento que vivieron en Florencia en el 480 y principios del siglo siguiente. Sandro Botticelli, Donatello, que fue alumno de Ghiberti, Filippo Lippi y su hijo Filippino, Leonardo da Vinci, Vasari, Miguel Ángel, Rafael, en fin.
Aquí termina esta panorámica del Renacimiento. Muchas gracias, Bernardo. Qué bien, qué Bien. panorámica más perfecta. Muchísimas gracias, me ha encantado. Ahora Estás tenemos simpatiquísimo, el Renacimiento muchísimo más claro, todo perfecto, todo bien. Te quiero muchísimo. ¿Qué tal va la irritación? ¿Bien? Bueno. Muy bien. Bueno, pues ahora llega el momento de que hable yo, y claro, él ha hablado de cosas preciosas, ha nombrado nombres maravillosos. Yo voy a nombrar principalmente la otra parte del título de hoy, que como sabéis es... Sodomitas renacentistas. Pues visto el Renacimiento, nos vamos a la sodomía, que es... Sin salir del Renacimiento, claro. Que es lo mío. Bueno, lo tuyo también, pero bueno, da igual, ahora vemos. A ver, que la sodomía básicamente es lo que es, lo sabemos, gracias, como siempre, a la RAE, ¿Cómo te gusta, que es maravillosa la RAE, y dice: sodomía, 1. Práctica del coito anal. Fin. Qué corto. Tal cual. Un sodomita, por tanto, es alguien que practica el coito anal. No solo los homosexuales, cuidado. También un hombre hetero o una mujer hetero o lesbiana o cualquier persona del mundo mundial podría ser sodomita. A ver, ¿cuánta Claro. gente de aquí es sodomita? No hace falta, no hace falta. No somos el oficio de la noche. Ay. Pero, ay, no te adelantes, pero probablemente todo el mundo aquí es sodomita o lo ha sido alguna vez puntualmente. Un, ay, no quiero, pero uy, ya está, no pasa nada. Ay, Dios, no tengo que hacer esto. Bueno, obviamente el término sodomía fue tomado del nombre de la ciudad de Sodoma, la de Sodoma y Gomorra, ciudades del Antiguo Testamento que fueron castigadas porque sus habitantes eran grandes pecadores. Realmente no está nada claro que el principal pecado de los habitantes de Sodoma fuese la de penetrarse analmente. Para nada. En absoluto se dice esto en ningún sitio. Pero bueno, les vino bien. Sodoma. Lo has comprobado, ¿no? Hombre, que lo he comprobado. Sí, he ido a la Biblia y ahí no hay ninguna ilustración con gente sodomita. Bueno, pero ¿qué era un sodomita en los siglos XIV y XV? ¿Lo era también como ahora cualquiera que practicase el coito anal? Pues vamos a averiguarlo sin salir de Florencia, porque, amigas, para que os hagáis una idea, Florencia fue tan importante para el Renacimiento como para la sodomía. Sin Renacimiento, no. Sin Florencia no hay Renacimiento, ¿o no? No. Pues sin Florencia no hay sodomía. Así te lo digo. O sea, que no existiríamos. Hoy nos referiríamos a ella como la gran capital mundial de la sodomía. Esto es así. He puesto, para quien esté en casa, he puesto una imagen de unas calles llenas de sodomitas Y banderas de colores. y banderas de colores gays, que es chueca. Porque en Google no encuentras ninguna foto actual de Florencia siendo gay. Porque esto de los sodomitas en Florencia fue hace Pasó mucho y hasta luego. y ya no se espera que vuelva, ¿vale? Bueno, así que Ahora solo hay turistas. he utilizado esto. En fin, que Florencia sería la Maspalomas italiana, en serio. ¿Qué digo la Maspalomas? La Torremolinos de la Toscana. Conocíamos un día. Y os voy a explicar por qué. Os voy a explicar por qué ahora mismo. Vamos a ver. Lo siento, ¿hay menores en la sala? Creo Vale, que no. me alegro. Para la Iglesia Católica, la sodomía era todo comportamiento sexual antinatural que ellos, la Iglesia, por supuesto, condenaba y rechazaba rotundamente. Para los demás, supongo, claro, que para ellos no tanto. ¿Y qué era una práctica sexual antinatural? Pues prácticamente cualquier práctica sexual, cualquier cosa, toda práctica sexual cuya finalidad fuese distinta a la reproducción, era sodomía. Claro. Es decir, el único placer sexual considerado natural era la penetración del hombre en la vagina de su mujer Para procrear. estable y con la intención, efectivamente, reproductiva. Todo lo demás, caca. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Nada. Todo lo demás era perversión, era sodomía y por tanto eran rechazadas y castigadas
tanto por los poderes religiosos como por los civiles en toda Europa. Eran castigadas esas prácticas. Daba igual que fuese entre solo hombres, entre solo mujeres, entre hombres y mujeres, con animales o incluso en una persona ella misma sola, la masturbación, también mal. Sin embargo, muy pronto se empezó a relacionar la palabra sodomía, su concepto, específicamente con las relaciones sexuales entre hombres. En gran medida porque las relaciones entre mujeres eran más complicadas de demostrar y porque, no nos engañemos, era una sociedad profundamente machista a la que lo que le importaba era lo que hacían los hombres, claramente. ¿Y qué hacían los hombres? Pues claro. Habéis notado que al hablar de sodomía hablo principalmente de sexo, no de amor, tampoco de orientación sexual. Esto es así porque entonces, en el siglo XV italiano, no se concebía la homosexualidad como una identidad, como una forma de vivir, así como hoy para nosotros sí que lo es, ¿no? O al menos eso es lo que la mayoría de las fuentes nos permiten conocer. Claro, ya sabemos que el tema de las fuentes históricas referidas a la historia de lo queer, o más bien la ausencia de fuentes históricas referidas a lo queer, pues tiene trampa y tiene su aquel, ¿no? Voy a beber un poco de agua, cuenta algo. Ahora mismo estamos viendo una imagen de la famosa Copa Warren en la que un hombre está ejerciendo la sodomía, ¿se puede decir? Practicando la sodomía con otro hombre más joven mientras una persona mira a través de una puerta que hay en la habitación donde están. O sea que es sodomía y voyerismo. Todo, también, aquí todo, vicio. Las fuentes escritas como diarios o cartas que hablan de este tipo de relaciones no son habituales a lo largo de la historia. Esto ya lo hemos dicho muchas veces. Podría ser incluso que no existiesen. Pero también hay que tener en cuenta que en muchos casos, durante muchos siglos, los propios protagonistas de estas historias de amor entre iguales las destruían para evitar dejar pruebas de esos amores prohibidos. O si ellos no rompían estas pruebas, ya lo iban a hacer sus descendientes, la tía Mari Carmen, la madre, el sobrino. Los hijos, los nietos, los bisnietos. Esto pasaba en esta época, en el siglo XV en Florencia, y sigue pasando ahora. Totalmente. Por otro lado, ojalá que cada vez menos, pero hasta no hace mucho ha pasado. Correcto. Por otro lado, es cierto, si algún marica o lesbiana muy mayor ve cerca su muerte y no tiene a quién dejar todos sus archivos, que a lo mejor para él o para ella no son importantes, que pueden ser fotos de su vida, recortes de revistas, billetes con los que se vino a Madrid después de... flyers que le han dado en Chueca. Que los donen. Al Archivo Arqué, por ejemplo. El Archivo Arqué, que está muy cerquita de aquí, en la calle Doctor Fourquet. Os van a atender fantásticamente. Halim Badawi y Pipe Inestrosa van a recoger lo que tengáis, seguro. No lo tiréis porque todo eso hace historia, todo eso construye nuestra historia, así que a donarlo, Sobre todo si veis riesgo de que alguien de vuestra familia cuando se lo encuentre diga, esto no vale para nada. Exacto. ¿Yo qué estaba diciendo? Bueno, pues no sé. Por otro lado, la historiografía tradicional, los hombres que han escrito y escriben todavía hoy la historia, exigen una cantidad de pruebas, ya sabéis, enormes antes de dar el visto bueno histórico a una relación homosexual. Del Renacimiento, concretamente, sí se conservan cartas y sonetos de amor escritos entre hombres, luego Bernardo hablará de algunos de ellos, vamos a leer alguno, cuya interpretación es siempre polémica y que muchos encuadran, en cierto sentido, con un poquito de razón, en el concepto neoplatónico de la amistad entre hombres. Un concepto de amistad muy elevado, un amor muy espiritual, casi divino, que acerca al hombre a Dios. Bueno, luego hablamos de esto. Esta misma idea se aplica a la idealización de la belleza masculina que vemos en tantas obras de arte de este periodo. Para muchos investigadores, ni las cartas, ni los sonetos, ni la belleza aplicada a los cuerpos masculinos en esculturas espectaculares y pinturas igual. Todo esto, para muchos de ellos, no pueden ser utilizadas como pruebas de amor o de deseo entre iguales, sino como un medio espiritual de cercanía a Dios. Esto es así. Podríais pensar, pero vamos a ver, si acabas de decir que Florencia era la capital de la sodomía por entonces, ¿no era Torremolinos aquello? Pues sí. Hemos visto las banderas arcoíris. Sí, tuvo esa fama, tuvo fama de ser Sodoma absolutamente, pero no por la cantidad de declaraciones de amor entre iguales que podrían haber quedado escritas, esculpidas o pintadas por sus calles, sino precisamente por todo lo contrario. ¿Por qué?
En Florencia se desarrolló... Es que me he dado con la nariz en el micrófono. En Florencia se desarrolló uno de los sistemas más notables de su tiempo de señalamiento y enjuiciamiento contra los sodomitas, es decir, contra los hombres que tenían sexo con otros hombres. Este sistema nos ha dejado un montón de documentación administrativa y judicial que nos da información sobre quiénes eran los sodomitas y qué prácticas solían llevar a cabo. Y claro... Esto era terrible para ellos en aquel momento, pero ahora es buenísimo para nosotros, porque ahí están los documentos. Evidentemente, no podemos construir la historia de un colectivo solo a través de sus condenas, de su persecución, porque evidentemente es una parte solamente de la historia. Pero nos da información y nos sirve de algo, y es lo que vamos a indagar un poco. Por favor, estoy deseando escucharte. Intentaremos luego imaginar un poco más, lejos de estos documentos judiciales, ¿no? Con algunos artistas. Pero bueno, venga. Nos ha dejado un montón de documentos que nos viene genial para ir sabiendo lo que pasaba. Y yo, ahora a partir de este momento, los voy a contaros estas cosas y me da igual ser annoying o lo que sea, da lo mismo. Vamos. Bien, a ver, en el siglo XV, tantos eran los rumores sobre la gran cantidad de sexo entre hombres que se daba en Florencia, que a lo largo de los años, en gran parte por las presiones de la Iglesia, los poderes civiles fueron tomando una serie de medidas legales para perseguir y condenar la sodomía que modificaban las leyes existentes en el siglo XIV. Por cierto, las del XIV eran todavía peores, pero bueno. Veréis, en 1403, un año después de que Ghiberti comenzase a crear las puertas nortes del Baptisterio de Florencia... Es que te encanta este tema, ¿eh? Bueno, son preciosas, la verdad. Pues sí. Bueno, pues mientras Ghiberti estaba haciendo estas figuras tan maravillosas, se dio un primer paso en el Renacimiento... no, calla. Aquí. Se da un primer paso, efectivamente, con una nueva ley que propone, eso sí, sería sin éxito, instituir una magistratura expresa para perseguir la sodomía en la ciudad. En el año 1415, año en el que Donatello... Donatello está tímido hoy. Calla, que luego esto lo cortas. No lo voy a cortar. En 1415, año en el que Donatello empezó a esculpir sus figuras para el campanile del Duomo, para la torre de la catedral, una de las magistraturas tradicionales de la ciudad asumió entre sus funciones la de perseguir y condenar la sodomía. Lo puso poco a poco en práctica y durante, eso sí, muy poco tiempo. Entre los años 1418, año en el que la Ópera del Duomo convocó el concurso público para la construcción de la cúpula, y el año 1419, año en el que Brunelleschi fue nombrado director de las obras del Ospedale degli Innocenti. Bueno. Del centro de Florencia. Que ese hospital dei Innocenti, Innocenti. Es en el que se basa Fra Angelico para pintar la Anunciación del Prado. Esos arcos que estáis viendo, si estáis aquí, esos medallones son los que es lo que reproduce Fra Angelico en la Anunciación del Prado. Sí, es un hospital para niños que le encargan a Brunelleschi y que él decide diseñar sus fachadas exteriores, sobre todo con esta idea renacentista de la armonía, de la proporción y del orden. Nuevas leyes también de perspectiva que se aplican en cuanto entras dentro de esta logia y miras un poco hacia el fondo, flipas con las líneas de las arquitecturas, una barbaridad. Bueno, pues mientras que esto se estaba construyendo, como digo, en el año 1419, otras nuevas leyes se escribieron para erradicar la sodomía entre las clases políticas esta vez. Y de hecho, estas nuevas leyes incapacitaban a los sodomitas a ocupar puestos públicos. Hostia. Se iba a quedar el Reina Sofía vacío. Listas. Sin personal. Bueno, la Academia de Cine, todo mal. Bueno. ¿Qué pasaba? Un beso para la Academia de Cine. Sí, por favor, a Xurxo y a toda la gente que trabaja en la Academia de Cine. Sí. No estamos haciendo listas de nada, por favor. Nosotras, vamos. Bueno, al mismo tiempo... En la literatura, ¿qué pasaba? Claro, al mismo tiempo se estaba dando toda una corriente literaria, poética, que condenaba la sodomía, como es el caso de la poesía de un tal Stefano Finigherri, que se le conoce como Tza,
Z-A, Tza, y que debe ser un verdadero hijo de puta. Y, por supuesto, la Iglesia. Monjes y curas como San Bernardino de Siena soltaban sermones brutales contra los sodomitas en las plazas más importantes de la ciudad. San Bernardino de Siena, a quien ha pintado, por cierto, el Greco, vivió obsesionado con luchar contra los sodomitas. Un beso a Yussi. Y también lo pintó Goya, aquí está, aquí lo tenemos. Él, San Bernardino de Siena, dijo en uno de sus sermones algo referido a la sodomía que nos interesa aquí concretamente. Dice, «Oh Italia», va a Italia, ¿eh? «Oh Italia, cuánto más que cualquier otra provincia te contaminaste». Hostia. Id a los alemanes y escuchad qué cosas encantadoras dicen sobre los italianos. Dicen que no hay gente en este mundo más sodomita que los italianos. Eso dicen eso, pues, porque no había estado en España, claro. Fijaos una cosa, yo me río, pero fijaos una cosa que habla de contaminarse como si se tratase de una enfermedad que se puede expandir entre los infectados. Y de hecho, he leído un libro muy interesante que está por ahí, que incluye un artículo de Javier Ugarte Pérez y de Francisco Molina Artaloitia, un artículo que se llama El homoerotismo masculino en la Edad Moderna, ¿vale? Y aquí recogen cómo en la persecución contra los sodomitas, abro comillas, pesaba cierta concepción médica, según la cual los apestados transmitían mal olor y enfermedades. Así, dicen, perdón por lo que viene ahora, pero es así, así dicen, se creía que el semen hedía y que los sodomitas, como lo acumulaban en su ano, hedían también. Les envolvía de un olor nauseabundo. Si los santos olían a beatitud, los sodomitas apestaban a semen. El libro es Historia de la homosexualidad masculina en Occidente, editado por Francisco Vázquez García, editorial Catarata, y es de 2022, por si os interesa. La portada es como color salmoncito y está el grupo de San Ildefonso, Orestes y Pílades en la portada. Maravilla. Sí. Voy a hacer un inciso. Yo quería seguir con las leyes contra los homosexuales en Florencia, pero es que como estamos con un monje, ya nos quedamos y hablamos rápidamente de Savonarola. Venga, así San Bernardino, una Savonarola, venga. Una cosa rapidita, porque este señor no nos interesa mucho. Girolamo Savonarola. Pero ahí estaba, tuvo mucho poder en Florencia. A ver, un señor que consiguió que lo nombraran titular del convento de San Marco en Florencia en 1490. Llegó con ideas poderosas y con sermones visionarios y multitudinarios. Ahí va todo el mundo. Tú ríete de las Mariae estas, o sea, todo el mundo. Muchos llegaron a creer que Savonarola era el profeta de los últimos tiempos, sí, el nuevo Jesucristo. Savonarola predicó contra el lujo de los ricos que vivían rodeados de obras de arte mientras los pobres no tenían nada. Bueno, y esto bien. Contra el lucro, la deprobación de los poderosos y la corrupción de la Iglesia Católica, pues muy bien. Contra la búsqueda de la gloria y contra la sodomía. Hombre, pues iba bien el hombre, pero porque tiene que meterse con los maricones. Era terrible, era terrible. Sospechaba él que toda la sociedad de Florencia estaba contaminada. Otro que tal. En este último, quizá, la verdad es que tenía razón. Provocó la hoguera de las vanidades. Seguro que todos conocéis la hoguera de las vanidades, que no tengo aquí tiempo de explicar muy bien qué es, pero que os recomiendo que buscáis. Bueno, que básicamente quemaron perfumes, ropa, todo lo lujoso, libros, de todo y todo lo que tenía que ver con lo que para Savonarola era pecaminoso. Como no tuvo ningún pudor el hombre en meterse con los verdaderamente importantes y poderosos, incluso con la familia del Papa, acabó siendo un problema para todo el mundo. Y en mayo de 1497, Savonarola fue excomulgado de la Iglesia Católica. Tras una serie de movidas políticas con los franceses de por medio, que no voy a contar ahora, franceses de por medio siempre, finalmente... Y no vamos a hablar de Emilia Pérez. De franceses de por medio siempre. Finalmente, el 22 de mayo de 1498, Savonarola fue declarado hereje, cismático, que eso no tiene nada que ver con... O cismático en la Iglesia. Cismático, y despreciador de la Santa Sede. Claro. Lo confesaron, tomó comunión y a continuación fue ahorcado y ardió en la hoguera en la Piazza de la Señoría el día 23 de mayo de 1498, para no dejar a sus fanáticos ninguna reliquia.
Para no dejar ninguna reliquia, claro, lo quemaron para que solo hubiera cenizas y no pudiesen dedicarle ningún lugar, monumento, templo. mausoleo, tal. Esas Sí, cenizas se fueron al río Arno. Sí, el río de Florencia. Solo un año después de que él organizase la Hoguera de las Vanidades, murió él quemado en la misma, bueno, ahorcado y luego quemado ahí en la misma Plaza de la Señoría en Florencia. Pues muy bien. Y ya está. Vale, volvemos a nuestro repaso legislativo en contra de la sodomía. Vamos. Y así llegamos al año más importante de nuestro repaso, al año 1432. ¿Por qué? Año en el que Frangélico está pintando su coronación de la Virgen, que está en los Uffizi, monísima ella, pim, pim, pim. Cuando se crea un cuerpo especial cuya función va a ser la de investigar de cerca, en la calle, los actos sodomitas. Ellos son los ufficiali di notte, los oficiales de la noche. Chan, chan. Oficiales de la noche. Oye, yo esto lo hago en broma, pero es muy fuerte, ¿vale? Pero No, es fortísimo. yo, toda mi solidaridad con los gays de la Florencia del 15. ¿Qué pasa? Nada, nada. Todo esto está bien repasar, este tipo de, para estar atentos Hombre, a lo que nos viene. Bueno, oficiales de la noche. no estamos de broma, ¿eh? Bueno, Es risa nerviosa. me podría poner ahora... va. No, no, no. Su texto fundacional, el de los Ufficiali di Notte, su texto fundacional comienza diciendo: estamos deseando erradicar de la ciudad el amovibable vicio de la sodomía, que en las santas letras se llaman el peor crimen. Porque hablarían así, ¿no? Como desocupa, ¿no? No he puesto acento de ningún sitio, creo. Bueno, Madrileño así kinky. chungo, vale, eso oye. El pico, no sé. Lo curioso y una de las características más importantes de este grupo, ya vais a ver, vamos a pasar un ratito con estos señores porque son graciosos, una de sus principales características es que mientras que su única función era reducir la sodomía, para ellos existían para reducir la sodomía. Sin embargo, redujeron la intensidad de las penas y de los castigos en casos de condena. Esto luego lo cuento en detalle y lo vais a entender y vais a ver que ahí tiene consecuencias importantes esto. No lo estoy entendiendo yo todavía. A ver, estos señores... Llegaron para reducir la sodomía. Los Sí, les ufficiali di notte. encargaron tal. ¿Lo he dicho bien? Ufficiali di notte. Sí, los encargaron que acabasen con la sodomía en la ciudad. Con sus bíceps ahí bien arremangados. Sí, y ellos podían ejercer justicia. Ellos directamente condenaban, tranquilamente. No tenían que ir a nadie. ¿Qué pasa? Que mientras que ellas estuvieron funcionando, que fueron como unos 50 años, las penas, los castigos, eran menores que antes. Pillaban a muchos más, pero se castigaba muy poco. Y esto tiene una consecuencia importante. Mucha persecución, muchos condenados, pero pocos castigos. Ya, bueno, luego hablamos. Vale. Pues bien, vamos a ver. ¿Cómo funcionaban estos señores oficiales de la noche? Estos oficiales eran 6 hombres, casados, por supuesto, con mujeres, no como entre ellos, que ocupaban el cargo durante un año y que, esto es importante, se basaban, atención, se basaban en denuncias anónimas para administrar justicia sumaria. Sumaria quiere decir, que Pablo me corrija si no después, sumaria quiere decir sin escuchar mucho a las partes. Está aquí además Pablo López III hoy. Para mí el resumen sería, bueno, ok, que no me cuentes milongas. Y Vale. Dice Pablo, Juanra, porque Pablo es abogado. Entonces... Claro. Bueno, denuncias anónimas, como digo. ¿Cómo se denunciaba? Muy fácil. Extremadamente fácil. Te lo ponemos fácil, señora. Bastaba con escribir en un papel la denuncia, sin firmar ni nada, claro. Pero como con letras así recortadas, Pues, como un anónimo. Letras del Renacimiento florentino. Vale. Te acercabas al Palazzo Vecchio, el edificio principal de la ciudad, y echabas tu papelito en una urna conocida como el tamburo o bucco de la verità. Ah, como una boca de la verdad, como la de Audrey. Claro. Tambor, que es lo de tamburo porque tenía forma de tambor, o bucco de la verità porque, amiga, ahí entra la verdad. Fíjate. Bueno, eso. Había otros en la ciudad, pero este era el principal. Por si te pillaba lejos el Palazzo Vecchio, ¿no? Había más. Después se iniciaba una mínima investigación basada en la búsqueda de algún posible testigo y después ya la condena. Os voy a dar algunos datos que son maravillosos. Te voy a dar un dato, señor tal. Se estima que en toda la vida de este tribunal
unos 12.500 hombres fueron denunciados. Concretamente, en el artículo que he utilizado para hacer esta parte, que luego os enseño, no he nombrado el artículo, ¿no? No. Me he saltado. Bueno, luego los nombro. Hay un artículo de los años 80, italiano, de dos señores que investigan a fondo el archivo de los oficiales de noche y sacan conclusiones. Y son muy interesantes. ¿Tienes a los autores a mano? Sí, luego. Vale. Lo que decía. Se estima que en toda la vida de este tribunal fueron denunciados 12.500 personas, hombres. Concretamente, en el artículo analizan los registros de denuncias y juicios entre 1478, pongámonos, y año 1502, año en el que Miguel Ángel estaba esculpiendo el David, ¿vale? Son 25 años. En esos 25 años fueron 4.100 los hombres y chicos denunciados por sodomía. Ahora pensemos que Florencia tendrían por ese momento 30.000 habitantes. 30.000 habitantes, de ellos 15.000 serían hombres. Es decir, un 27% de la población masculina de Florencia fue denunciada en esos días. Por sodomía. Es un huevo. Vale. De estos casi 4.100 hombres denunciados, 594 fueron finalmente condenados. Y de estos 594 condenados, 574, o sea, muchos, eran activos. Y solo 20 eran pasivos. Les preguntaban, ahora te voy a contar. Los registros sí anotaban casi siempre la edad de los denunciados, su rol en la actividad sodomítica, si existe eso, y su profesión. Claro, esto nos da muchos datos. ¿Quiénes eran los sodomitas en Florencia? Lo podemos saber. Vamos allá. ¿quiénes eran? El 80% de los denunciados tenían menos de 30 años. A ver, la edad media, la esperanza de vida en esa época era mucho menor que ahora, por tanto 30 años ya era un adulto. Claro. Vale. La enorme mayoría de los activos... A mí, o sea, ese dato lo tengo aquí, 500 y pico activos, has dicho. Y 20 pasivos condenados, sí. 574 activos y solo 20 pasivos. O sea, condenaban más a los activos, o había muchos más activos, y en cambio los pasivos, a lo mejor es que tenían otro tipo de condena. Estos datos son todos para que pensemos, claro. O sea, todos abren preguntas. Todos, Claro. Claro. La enorme mayoría de los activos tenían entre 14... No. Tenían entre... ¿Les medía? No. Espera, voy a ponernos agua porque nos hace falta. Te voy a poner agua en tu vaso de Adele que has traído hoy del concierto de Múnich. Tengo agua. Te pongo más. Es que me pongo nervioso hablando de estas cosas. A ver, la enorme... Ay, que se me... No. Que se derrama. La enorme mayoría de los activos, por Dios ya, tenían entre 18 y 40 años. La edad media de un activo en Florencia en esa época era de 27. ¿Vale? Estos datos los podrá dar Grindr dentro de unos años. Pues sí, mira. La enorme Los mayoría... investigadores y gente que haga podcast en el siglo que viene. ¿Cómo eran los gays de Madrid del 2025? Grindr. Datos de Grindr. Todo mentira. Ahí nadie... Nada, todo mentira. Bueno, la enorme mayoría de los pasivos... ¿Qué será el diamante? ¿Qué significaría esto? Va. Perdón. La enorme mayoría... Oye, no he explicado qué es activo y pasivo, pero entiendo que se entiende. Eso no hace falta explicarlo. Vale. La enorme mayoría de los pasivos tenía, agarraos, entre 14 y 18 años. Eran jovencitos. Eran tantos los pasivos jóvenes que se puede concluir, por número, que para una gran mayoría de los chicos jóvenes florentinos, la sodomía era una práctica habitual. Además, muchos de ellos declaran que tenían sexo con muchas parejas distintas de activos. Es decir, bueno, ahora te va. ¿Estaban casados toda esta gente? No, evidentemente, en general, son hombres no casados, tanto activos como pasivos. Ya lo decía Bernardino de Siena en su sermón de 1424, que dijo: los jóvenes tenéis homosexualidad. Y es por eso que se está retrasando la edad media con la que os casáis y la edad de nacimiento de los hijos. Es decir, que este señor... Porque estaban contaminados de homosexualidad. Bernardino de Siena decía: madre mía, aquí todos los chavales jóvenes no se quieren casar, atrasan el momento de casarse con una mujer
Peligro. Porque lo que quieren es disfrutar entre ellos primero y cuando ya no queda más remedio, pues se casan con la mujer y tienen hijos. Entonces ya llegaba el matrimonio tarde, hijos tarde también. Qué feo también que pensase eso, ¿no? ¿Quién? Este señor, horroroso. Bueno, pues parece ser que los datos dan la razón. Los datos dan razón. A Bernardino de Siena en ese sentido. Estos datos podrían hacernos pensar que la práctica de la sodomía en Florencia en el siglo XV tiene que ver con la pederastia de la Grecia antigua. Ya sabemos, ese tipo de relación entre un adulto y un adolescente aceptada en la cultura griega y basada no solo en el vínculo sexual, sino que también formativo y social. El adulto introducía al joven en la vida y el joven pues se dejaba introducir. Esto me ha salido solo, no sé. Esto podría tener sentido, pero porque el Renacimiento, claro, mira hacia la antigüedad. Podría ser que haya tomado este tipo de costumbre de la antigüedad, pero cuidado, porque no es tanto así, porque el Renacimiento, la sodomía no va acompañada de toda esa carga intelectual, formativa y social, o al menos eso aparentemente. Yo tengo mis dudas por ahí, pero bueno. Por cierto, un detalle rapidísimo, que vamos mal de tiempo, ¿no? Entiendo. No. En las denuncias se utilizaban términos ofensivos y femeninos tan solo para denunciar a los pasivos. Términos del tipo zorra o puta. Solo para los pasivos. Sin ser yo nada de eso. Los pasivos eran tratados como hombres sin virilidad, como mujeres, es decir, como seres inferiores para ellos. Sin embargo, los hombres adultos activos estaban haciendo alarde de su masculinidad y virilidad. Eran tan machos, eran tan empotradores, Eran 7 machos. que le valía cualquier cosa también ese chaval ahí, joven de ahí. Esto era así. Ay. Ya estoy terminando el repasito y vamos a ir a una cosa muy interesante. ¿A qué se dedicaban los condenados por sodomía? Yo estaba seguro, sinceramente, de que todos iban a ser artistas, pintores, todos. En realidad no, eran de cualquier profesión, fíjate qué cosas. Pero las más representadas en las denuncias eran las profesiones de los zapateros. Mi familia es zapatera toda. Sí. Tu madre siempre cuenta y tu padre siempre cuentan cosas de los yayos zapateros. Mi yayo zapatero. En Elche, en Alicante, hay mucha tradición de esto, claro. De todo. Ahora está ya Inditex. Ya está. A Coruña. Vale. Chatarreros y tejedores. Tejedores, claro. Tejedores, estamos hablando de maestros de la costura, evidentemente, sí. Y atención, porque en la lista de denunciados, hablando de profesiones, yo entiendo que esto también es una profesión, hay curas. Mira, San Bernardino. En los denunciados, no en los condenados, claro. Ah. Se denunció a 95 religiosos y no se condenó a ninguno. Qué raro. Para sorpresa de nadie. Esto me lleva a otro detalle muy importante. Esto de las profesiones y de los curas y de tal. Me lleva a un detalle muy importante. Hacedme caso que esto a mí me importa mucho. Y es la pobreza. La mayoría de los absueltos en los procesos por sodomía tenían un sueldo alto, mientras que la mayoría de los condenados tenían un sueldo muy bajo. Es decir, utilizaron a los pobres como casos ejemplarizantes, liberando a los más ricos. Esto se suma, claro, al hecho de que ya de partida la mayoría de los denunciados eran gente de clase baja, porque a ver quién iba a denunciar a alguien muy poderoso. Claro. Aunque fuese anónimo, había quien, pero no. Hay casos, ya veréis. Sí, claro. Una denuncia anónima también en 1461, que se dirige al Palazzo Vecchio y dice lo siguiente: Signori ufficiali, vedessi largamente che i poveri sono quelli che mantengono la giustizia. Es decir, se ha entendido, pero bueno. Como dijo antes Bernardo Pajares, señores oficiales, es evidente que los pobres somos los que mantenemos la justicia. Entonces es, como ahora, yo creo que podemos sacar la conclusión de que eran más clasistas que homófobos, en realidad. La pobreza como fuente de los males. Bueno, respecto a las artes y artesanías, fueron denunciados 356 artistas. De ellos, 280 activos y 76 pasivos. Yo distingo estas cosas no porque no es importante para mí, pero sí que es importante para imaginarme quiénes son. Es decir,
Si el activo tiene que ser mayor, por tanto son los maestros de taller. Si los pasivos tienen que ser jóvenes, serían los aprendices. Entiendo, ¿no? No sé. Y además que se indicaba, ¿no? En esos documentos que tú has estado viendo, en esas tablas, se indicaba el rol, activo o pasivo. Sí, sí. La versatilidad parece que no existía No, sí, en no. aquel momento, ¿no? No, bueno, eso es otra cosa. He leído en este libro por ahí que hay muchas había relaciones sexuales sodomíticas que evitaban la penetración porque había lugares, como por ejemplo en España, allí en Florencia no, pero en España sí. Es que no estamos hablando de España y cómo estaba la situación. No, aquí era pero eso mucho para otro peor, aquí era episodio. mucho peor. Aquí directamente buscaban pruebas en el ano del hombre, pero pruebas que ellos, pruebas que se inventaban, ¿no? Como fisuras, como, yo qué sé, como granitos, como un túnel del metro, ¿sabes? No sé. O sea, cosas como que no. Bueno, así era más tal. Bueno, por ejemplo... no es la pregunta. ¿Algún famoso entre los pintores denunciados? Obvio, querida, obvio. Este chico que veis aquí, tan maravilloso, la verdad. ¿Alguien sabe quién es? Unos ojazos, ¿Lo reconocéis? oigo así murmullos por ahí. ¿De verdad? ¿Nadie? ¿Eh? Botticelli, creo que ha sido Alex, Doctor Pupete. Sí, Botticelli. Sandro Botticelli, 1445-1510, un artista protegido por los Medici, pintor de mitología y de belleza poética, básicamente. Todo el mundo conoce a Botticelli. Pues bueno, Botticelli fue condenado en 1490 por mantener relaciones sexuales con un aprendiz de su taller. ¡Oh, sorpresa! Fue de nuevo denunciado en 1502, pero en esa segunda ocasión no fue condenado. Se conservan sobre Botticelli no uno ni dos, sino varios retratos de jóvenes anónimos, pintados por el maestro, pintados por Botticelli, que yo me pregunto si serían sus aprendices del taller. Podría ser. chicos muy jóvenes, adolescentes, ¿no? Muy guapos. Vale. Pintados por el autor de La Primavera, por ejemplo, o del Nacimiento de Venus. Otro ejemplo muy sonado, evidentemente, es el de Leonardo da Vinci. Y aquí me paro un poquito más. El 9 de abril de 1476, alguien denunció a un tal Jacopo Saltarelli, un joven aprendiz de orfebrería que trabajaba como modelo para los artistas de la ciudad. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Me da tiempo a leer la denuncia? Léela, claro. Sí, ¿tú crees? Sí. Venga, vale. ¿Estáis bien todos? ¿Todas? Sí, a gusto, bien. ¿Estáis vivas? Es que no os vemos, entonces no sabemos si estáis dormidas ya. Venga. Os notifico, dice la denuncia anónima en el buzón, os notifico, signori ufficiali, de un hecho cierto, a saber, que Jacopo Saltarelli, hermano de bla bla, vive con este último en tal sitio, viste siempre de negro, y tiene unos 17 años. Este Jacopo ha sido cómplice en muchos lances viles y consiente en complacer a aquellas personas que le pidan tal iniquidad. Y de este modo ha tenido muchos tratos, es decir, ha servido a varias docenas de personas acerca de las cuales sé muchas cosas, y aquí no nombraré más que a unos pocos. Bla, 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 Leonardo da Vinci. Has leído la denuncia, vamos a decir el libro, por si alguien lo quiere buscar, Nacidos bajo el signo de Saturno, de Rudolf y Margot Bittauer. Yes. Bittauer. Genio y temperamento de los artistas desde la antigüedad hasta la Revolución Francesa. Esta denuncia a Leonardo da Vinci, bueno, no, esta denuncia a Jacopo Saltarelli, al chaval, y que incluía a Leonardo da Vinci, se repetiría meses después, otra vez, se volvió a repetir, pero fue desestimada por no encontrar ningún testigo. ¿Significa esto que se trataba de una denuncia falsa? Pues no tiene por qué. Es normal que quedase una denuncia finalmente en nada. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el padre de Leonardo da Vinci era un hombre poderoso en la ciudad y, como él, otros de la lista de denunciados que no he leído también eran poderosos. El propio chaval al que denuncian, Jacopo Saltarelli, era de una muy buena familia. Su familia tenía una casa en forma de torre al lado de la señoría
que todavía sigue en pie, por cierto, la Torre dei Saltarelli, y estaba emparentado con Simone Saltarelli, procurador general de los dominicos, que llegaría a ser poco de tiempo después obispo de Pisa. Conclusión: no interesaba molestar al chaval, al que, por cierto, algunas fuentes modernas se refieren a él como echapero, sin tener muestras de ello. Ahí solo se dice que complace a quien se lo pide. Pues bueno, no sé. Bien. O sea, si cobraba. Sí, no dicen que cobrase, claro. No dicen que cobrase. Hay otro caso que rodea a Leonardo y que es más interesante aquí hoy, porque nos habla de otro tipo de relación. Su relación con Gian Giacomo de Caprotti, conocido como Salai. Ese seguro que os suena, Salai. Por lo menos me sonaba. Salai era un discípulo y ayudante del maestro que entró a formar parte de su taller de Leonardo y con esto, por tanto, a vivir con él en 1490, cuando tenía 10 años. Es una edad normal para iniciar una formación en el taller. Fue un chaval un tanto problemático. Se sabe que robó en varias ocasiones dinero a Leonardo. También le robó para venderlo un trozo de cuero con el que él se quería hacer unas botas y se cabreó bastante. Quizá por ese tipo de cosas, de robos y de tal, Leonardo le puso este mote, el de Salai. ¿Qué significa Salai? Hay varias versiones, pero a mí que más me ha molado es esta. Es que en el poema épico Morgante, escrito por Luigi Pulci y publicado en 1480, muy poco tiempo antes, Salai era sinónimo de Satanás. Anda. ¿Ah? Y como no paraba de robar, de revolotear por allí tocando los cojones, pues Salai. En sus cuadernos de esos primeros años, en los cuadernos de Leonardo, de los primeros años en los que tenía Salai con él, Leonardo se refiere a él como un ladrón, mentiroso, terco y glotón. A pesar de esto, Salai no abandonó nunca el taller de Leonardo. Hay documentos que muestran, de hecho, que Leonardo le compraba ropa mucho más lujosas de lo que cabría esperar en una relación profesional de ese tipo, y que incluso le compró joyas como una sortija, como esta, y un collar. Y, lo que es más significativo, Salai acompañó a Leonardo más de 26 años de vida. Lo acompañó incluso en viajes y desplazamientos largos, como el que los llevó a Francia hacia el final de la vida de Leonardo. Tras su separación física, cerca de 1620, Salai se casaría y acabaría muriendo en Milán poco tiempo después por un disparo, probablemente de un francés. Casualmente. El rostro de Salai, que las fuentes describen como bello, armonioso, de pelo rizado, rubio, ha sido reconocido por muchos historiadores como modelo en muchos de los dibujos y cuadros de Leonardo, en los que quiere representar la idea de una belleza joven. Vasari dice: tenía un hermoso cabello rizado y anillado por el que Leonardo da Vinci se deleitaba muchísimo. Podríamos estar mirándolo, por ejemplo, en este San Juan, conservado en el Louvre, que está pintado, por cierto, no por Leonardo, sino por Melzi, que es el otro ayudante de Leonardo, que tampoco le abandonó nunca en toda su vida. Eran tres en esta relación. Has dicho que se separaron en 1620, querés decir 1520, ¿no? Porque era el siglo en el que Salai murió en 1524, creo. Vale, sí, perfecto, muy bien. Me habré equivocado. Sí, me quedé ahí yo como... 1620 no, 1620 imposible, claro. O también lo podemos ver el rostro de Salai en este maravilloso dibujo. Qué preciosidad. Que le hizo Leonardo. He cogido estos días un libro de dibujos de Leonardo y no paras de ver rostros de Salai por todas las páginas. Es un no parar. Son una fantasía los ojos, ¿no? Como ha pintado los ojos, como con círculos concéntricos más de los que tenemos realmente, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Del otro colaborador que os hablaba, de Gianfrancesco Melzi, el que había pintado este otro cuadro, este otro colaborador también estuvo con ellos toda su vida y, de hecho, tanto Melzi como Salai, cuando muere Leonardo, reciben una gran cantidad de bienes en herencia. Es decir, que para él eran muy importantes los dos, ¿no? Eso es lo que quería contar, básicamente. Bernardo, no sé, no me encuentro. No, aquí va, venga. Hay autores que han visto en esta historia algo más que una relación profesional. Pero lo cierto es que no hay pruebas que nos permitan estar seguros. Por otro lado, ninguna novedad. La bibliografía más cercana a nosotros, como puede ser la investigación que sobre el taller de Leonardo llevó a cabo en el Museo del Prado y su catálogo, que se publicaron en 2021,
menciona a Salai como uno de los 2 discípulos más fieles de Leonardo, junto con a Melzi. Juega un papel importante, además, Salai, porque a su muerte conserva entre sus bienes múltiples copias de las grandes obras de Leonardo, entre otras, una copia de la Gioconda. Sí. Quizá la Gioconda del Prado. Ahí está Sí. la cosa. Esa investigación la llevó a cabo, entre otras personas, Ana González Mozo en el Prado, nuestra compañera. Sí. Para terminar, ya termino de verdad que sí. Hablemos de los castigos que imponían los ufficiali di notte, porque hablamos todo el rato de ellos, pero no hemos dicho qué castigos eran. Por cierto, en general eran distintos para los pasivos que para los activos. Otra vez. Eran distintos los castigos. En la justicia del siglo XIV, los anteriores, los castigos habían sido la castración, la muerte y el exilio. Sin embargo, ahora, en 1432, con los ufficiali di notte, se suavizan estos castigos. Ellos fijan multas que no son exageradas y que, además, por primera vez en la historia de Florencia, son graduadas en escala, como las del aparcaje. ¿Cómo? Como las de aparcamiento, que si tienes 2 te pagas más. Y eso es así, ¿no? O sea, sí, en escala. Va aumentando el coste según vas reincidiendo. Vale. Pero no solo multas, cuidado, la pena de muerte existía, estaba contemplada para aquellos que hubiesen sido condenados 5 veces por practicar sodomía. ¿Y hubo alguien que llegase a las 5? No, esto no ocurrió. Bueno. En la práctica no ocurría porque en general los oficiales de noche absolvían a todos los denunciados que ya habían sido condenados al menos una vez. Respecto a los menores de edad, ya fuesen activos o pasivos, tenían un sistema de multas similar, pero con costes inferiores, claro, adaptados a los bolsillos de una twinca. Estas multas... Que tiene muchas fiestas a las que ir. Mucha ropa que Está comprarse para estudiando, romper. Claro, ¿no? el Shane, el Berska. Los tangas verdes. Estas multas se reducían en todos los casos si se reconocía... dejadme, por favor. Estas multas se reducían en todos los ¿Te has casos... dicho lo de la Twinca? Ya no se me ha salido. Está dando un párrafo aburrido, pues meto. Estas multas, decía, se reducían en todos los casos si se reconocía la práctica sodomita nada más ser arrestado. ¿Ah? Es decir, ¿tú eres sodomita? Sí. Ah, pues menos pagas. Es como el Como parquímetro, lo del parking. que vas al Si parquímetro pagas ya, y pagas 3. 20% menos, Igual. ¿no? Esto es historia de las multas. Ya. ¿Eres sodomita? Sí, a ver, demuéstramelo. A Es la- que... la otra... Es que huele un poco a eso, la verdad. No. No. Y, atención, para terminar, sobre las multas, no existía pena para los chivatos. Es decir, que si tú acudías a los oficiales de note y decías, hola, yo como mi persona, no anónimo, soy yo, he tenido relaciones sodomitas con Bernardo. Culpable. Entonces te culpaban y a mí me dejaban libre. Anda. ¿Qué te parece? Una fiesta. La relativa suavidad de estas penas explica, de hecho, y por eso he dado toda esta vuelta hablando de legislación, la relativa suavidad de estas penas explica, de hecho, que llegase a ser internacional la fama de lo muy sodomitas y maricones que eran en Florencia. Porque, claro, existía un sistema de denuncia anónimo que hizo aumentar este tipo de señalamientos, pero las penas eran muy bajas. Es decir, había cierta libertad al fin y al cabo. Es decir, sí, te señalaban, está mal, te señalan, te persiguen, te señalan, pero luego te dejan libre y no pasa nada y puedes seguir. No hay pena de muerte, no hay condenas de grandes sumas de dinero. Y además solo se lo hacen a los pobres para rematar, ¿no? Y esto es... Pero te tienen ahí fichado. ¿Y cuándo se suprimieron los oficiales de note, Juanra? ¿Hasta se cuándo suprimieron existieron? En 1502 se suprimen. Vale. Prontito. ¿Deja de interesar por entonces la sodomía? No, pero claro, precisamente los más puristas, precisamente los que querían esa persecución, la Iglesia entre ellos, consideraron que este cuerpo concreto especial, este cuerpo especial que tenemos por aquí, este cuerpo especial, no era apropiado, porque era un cuerpo embarazoso que llama la atención. Daba vergüenza. Llamaba la atención sobre los gustos sexuales de los florentinos sin llegar a reducir las prácticas sodomitas. Claro, eso era como de... Encima ya tenían la lista, no hace falta ni el Grindr ni el Strong. Ya era como, han denunciado a esta del quinto, pues vamos, pues estamos, ¿ok? Pues, ¿me ¿Dónde entiendes? está el chill? Venga, allí ¿Dónde está el pues chill? vamos a ver. Claro, mapa. es como, Ti, 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 ti. fue como sacar del armario a toda la ciudad... Para y nada. Para recoger unas cuantas multas. Claro. ¿Qué pasa? Pues que se hizo famoso. No salía a cuenta. De ahí que Florencia fuese la capital de los sodomitas, porque claro, era la ciudad
más gay de Claro. Europa, al menos visiblemente hablando, ¿no? De hecho, Tú ibas- es real lo que decía este señor antes, ¿no? Que los alemanes utilizaron un término concreto para referirse a los homosexuales. Para ellos, ser un Florencer era ser un gay. Claro. Fíjate tú. Tú si ibas a Florencia de paso, pasabas antes por donde estaban estos señores, por el cuartel allí de la Guardia Civil, y decías, oye, perdone, ¿dónde están aquí los sodomitas? Que vengo a verlos. Claro. Hola, soy sodomita, téngame. Y así Además, ya está si la lo primera. decías no pasaba nada, claro. Claro. Entiendo. Bueno, oye, déjame decir una cosa más y ya termino. Vale. Hay otros episodios que se mencionan a veces cuando se habla de la homosexualidad en Florencia, pero como por ejemplo el episodio de los Compagnacci. Un episodio que se supone que ocurrió en 1512, que un grupo de chicos se agruparon y entraron al Palazzo Vecchio para exigir que se acabase con las leyes en contra de los homosexuales. Como el Stonewall ¿Sabes qué pasa? del Renacimiento florentino. Sí, vale. ¿Sabes qué pasa? Que todos los libros que he encontrado que hablan del tema repiten exactamente lo mismo. Incluso Google, todo el mundo dice lo mismo exactamente. ¿Has probado Y a mí esto me ChatGPT? da miedo. ChatGPT me va a decir lo mismo, supongo. Entonces, así que investigaremos más a fondo, con fuentes un poco más a poder ser más allá, y ya os contaremos cuando sepamos algo más de esto. Bueno, y yo ya Vale. me callo otro ratito. Pues muy bien, los Uffizi di Notte, los Compagnacci ya quedan para otro Madre episodio. mía, qué tarde. Salai, me ha gustado Salai también. Sí. Y yo voy a hablar ahora de otra persona ilustre de esta época, pero antes, brevemente, clase de filosofía, abrimos el libro por la página 37. No, el neoplatonismo, que Juanra ha mencionado antes. ¿Qué es esto del neoplatonismo? El fundador de la Academia Neoplatónica Florentina fue un filósofo llamado Marsilio Ficino. Ficino recuperó en el siglo XV las ideas de Platón sobre el amor. Y sí, como sois todas muy listas, estáis pensando, de ahí viene el amor platónico de Marsilio Ficino. Pues sí, Sí. sí. Correcto. Sí. Es esa idea de que la forma más pura de amor, lo que decías tú antes, no es aquella que persigue el placer físico ni la reproducción de la especie, sino que es un afecto más elevado, que nace a partir de la contemplación de la belleza de otra persona, de su alma, del alma de esa otra persona, o más bien de su face card y de su cuerpo, como reflejo del alma. Tú de face card vas, maravilla. Tengo un alma preciosa. Una belleza incomparable que nos acerca al ideal absoluto de la belleza, a la belleza de lo divino, esa idea de la divinidad que tú mencionabas. Esto se relaciona con la forma de pintar a los sayones o la forma de pintar a los judíos. Claro, eran Que malos, son pues feos. vamos a pintar unos rasgos muy exagerados, que no son La armónicos. fealdad habla de una fealdad interior. Y tiene ese para punto ellos. racista también, por supuesto, que ese es otro melonazo. Claro, Bueno, claro. según Marsilio Ficino, que tuvo como alumno a Giovanni Pico della Mirandola, esa hermosura divina puede estar en una persona del mismo sexo que la persona que observa. A Marsilio le pasó esto con un amigo suyo, no voy a contar la historia. Si queréis saber esto, os recomiendo que leáis el libro de Ramón Martínez, Maricones de Antaño, que está aquí, ilustrado por Juan Masamusenko. Ambos estuvieron en Arte Compacto en el episodio La constelación de Antino, así que id a escucharlo. Neoplatonismo en el Renacimiento. Bien, ¿no? Más o menos claro. En realidad es complejo, tiene mucho también de cosmogonía, astrología, magia. Divide la estructura del universo, el orden del cosmos en Dios, los ángeles, el alma, las cualidades y cuerpos, pero quedémonos con que releen y recuperan ideas de Platón, filósofo de la antigua Grecia, que realmente siempre había estado ahí, siempre le habían hecho caso, y del famoso banquete de Platón. Pero lo hacen desde la mentalidad humanista del siglo XV en Florencia. Sí. Y ahora vamos con El temazo. el temazo. Con Miguel Ángel. En noviembre de 1545, Pietro Aretino, homosexual himself y muy amigo de Federico Gonzaga, el duque de Mantua, tenemos un retrato del duque de Mantua en el Museo del Prado con un perrito como de lanas, el vestido de azul, atacó la impiedad, Pietro Aretino digo, de Miguel Ángel porque la mostraba en los cuerpos de jóvenes desnudos a quienes había pintado en la Capilla Sixtina y escribió sobre él. Aunque seas divino, ya sabéis que se le conocía como el divino Miguel Ángel, aunque seas divino, no desdeñas a los consortes masculinos. A continuación, él, que era un poco Angelita la perversa, identificó a dos de estos, podemos decir a mi novios de Miguel Ángel, dio nombres, dijo Gerardo Perini y Tommaso de Cavalieri. Tomai. Perini era un modelo con el que parece que Miguel Ángel tuvo más que sesiones de posado, como pasaba entre Leonardo y Salai, aunque era alumno tal, pero también hacía de modelo, ¿no? Salai, como Sí. hemos visto con el San Juan. Sí. Pues lo mismo con Perini y Miguel Ángel.
Esto fue a principios de los años 20 del siglo XIV, cuando Miguel Ángel tenía 40 y tantos. Parece que a veces este Perini era un poco cafre, también lo dejaba tirado, no aparecía en las sesiones, que también le robaba, así que hay un poco de paralelismo con... Del siglo Sala, XV, ¿no? Sí, del siglo XV, perdón. Y Tomai, ¿quién era Tomai? ¿Quién era Tommaso? No confundir con Marisa Tomei, ganadora del Oscar. Ay, En Tommaso. 1993. ¿Vas a hablar de Tommaso? Sí, Tommaso Cavalieri. Dice Frank Zollner, que es doctor en Historia del Arte Alemán, experto en Leonardo y autor de un catálogo razonado de obras de Botticelli, pero también sabe mucho de Miguel Ángel, dice que conoció a Tommaso de Cavalieri mientras trabajaba en Roma en la tumba de Julio II, ese encargo que le dio tanta guerra, con el que Miguel Ángel estuvo décadas ahí metido, ¿no? Hacía más de 20 años que había visto con sus propios ojos en la tierra la escultura del Laoconte aparecer ahí con Giuliano da Sangallo, y fueron ellos quienes convencieron a Julio II para que comprase aquel hallazgo excepcional que traía una leyenda de la antigüedad a la vida, de vuelta en sus días, ¿no? Esto pasó a principios de 1506 y en verano, en julio, estaba ya la estatua del Laoconte y sus hijos recompuesta y colocada allí, pum, en el patio del Belvedere en el Vaticano. Se dieron prisa. Sí. Pues ahora vamos a 1532, Miguel Ángel tiene 57 años. Perdón. Tiene 57 años, su padre había muerto hacía poco en Florencia, que era su ciudad. Hacía tiempo que Julio II había muerto ya también. Y tanto los herederos de Julio II como el nuevo papa, que era Clemente VII, presionaban a Miguel Ángel, a M.A., para que fuese a Roma y cumpliese con su contrato para la tumba, que decían, oye, ya que ¿sabes? Os recuerdo que es el lugar para el que hizo el impresionante Moisés. Está allí en San Pietro in Vincoli. Miguel Ángel dice que vale, se compromete a seguir con las esculturas y entonces se tiene que ir a Roma a trabajar, porque él estaba viviendo en Florencia. Además, Roma en aquel momento estaba en un momento de auge de las artes, el panorama intelectual era más sugestivo que el de Florencia y había mucho por hacer porque en 1527, este es otro temazo, Juanra, que quiero que hablemos algún día, las tropas del emperador Carlos V arrasaron en el famoso Sacco di Roma, el saqueo de Roma. Pues en otoño del 32, Miguel Ángel conoció allí en Roma a un noble, dice Frank Zollner, cuya hermosura cautivó al artista. Lo mismo que le pasa a Daniel Craig en Queer, cuando, en la película de Luca Guadagnino, cuando se encuentra con Eugene. No me extraña. Queda fascinado. Eugene. También conoció a una mujer que siempre le ayudaría, Vittoria Colonna, la marquesa de Pescara, intelectual y poeta. Otro día podemos hablar de Vittoria Colonna, que es un personaje muy interesante también. Y Mariliendre. Tomai y Miguel Ángel empezaron a cartearse como dos quinceañeros, porque Miguel Ángel iba y venía de Roma a Florencia para trabajar en la tumba. Y claro, uno se puede escribir con quien quiera, incluso si está en la calle de al lado. Tú te envías tus cartitas de olor si quieres, pero es que ellos estaban en ciudades diferentes. Sobre todo esas cartas que se conservan están fechadas entre ese otoño de 1532 y 1534, que es cuando Miguel Ángel definitivamente se queda a vivir en Roma. En una de ellas, de diciembre de 1532, 3 meses después de conocerse, atención que leo, Miguel Ángel le dice a Tomai que es la luz de nuestro siglo, sin parangón en el mundo. Otra carta. Sí, me puedo olvidar antes del alimento del que vivo y que en soledad nutre en vano mi cuerpo, que vuestro nombre, que alimenta mi cuerpo y mi alma. ¿Qué sabemos de Tommaso? Que sus padres se llamaban Mario di Cavalieri y Cassandra Bonaventura, que era del barrio de Sant'Eustachio, como el café Sant'Eustachio, riquísimo. Qué rico. Del que llegó a ser Caporione, que es un servidor público, y Tommaso llegó incluso a convertirse en magistrado, conservatore, que es magistrado de Roma. Su estatus social, digamos, era superior al de Miguel Ángel. Tommaso también dibujaba y sobre todo le encantaba recibir dibujos que Miguel Ángel le enviaba. Le gustaba mucho el arte. Quizás os estáis preguntando por su edad, porque hemos hablado todo el rato de las edades de estos chicos. ¿Qué edad tenía Tommaso? Bueno, no conocemos su fecha de nacimiento porque como buena diva se encargó de eliminar cualquier rastro de partida que informase de su edad. Como Sara Montiel. Como Sara Montiel. Tommaso era muy listo. Bueno, no lo sabemos, pero sí se sabe que tenía un hermano mayor, Tommaso, que nació entre 1509 y 1510, al poco de casarse sus padres, y que murió joven además, así que se quedó él como hijo único. Lo demás son conjeturas, pero los autores a los que hemos leído no se ponen de acuerdo, apuntan. Frank Zollner, por ejemplo, dice que tendría 17 cuando conoció a Miguel Ángel. Hay quienes dicen que tenía 23, hay quienes dicen que tenía menos, incluso de 17. Vamos a los dibujos.
Con esta cortesía exquisita se dirige a él el mismo Miguel Ángel, que todos sabemos el mal genio con el que a veces respondía a los poderosos que le presionaban para que se diese prisa con las obras que le habían encargado, pues así habla con Tomai. Me juzgaría como no nacido o muerto al nacer y me consideraría desgraciado en el cielo y en la tierra si no hubiera visto y creído por vuestra carta que vuestra excelencia aceptaría con gusto algunos de mis trabajos. He sentido un gran asombro y alegría al saberlo. Y si es verdad que vos sentís de tal modo en el corazón como parece que me escribís, el deseo de ver mis trabajos y yo, tal como deseo, llego a hacer uno u otro para vuestro deleite, los consideraré motivados mucho más por la casualidad que por la verdadera calidad. Venga. Ella humilde. Y dejo en el tintero, dice Miguel Ángel, muchas cosas que encontrarían cabida en la contestación. Ya veis que es un Miguel Ángel entregado y muy transparente y muy humilde. Mirad este cuarteto, este fragmento de un soneto que le dedica a Tomaso. Yéndome de ti desciendo tanto que amor de su valor me priva y despoja y al pensar disminuir mi daño lo duplica y viene la muerte a darme. Oh. Es una despedida, ¿no? Vamos con los dibujos. Algo muy poco habitual en Miguel Ángel, antes de conocer a Tomaso, dibujos que no son arquitectónicos, son dibujos con temas que se relacionan con este vínculo que tenían Miguel Ángel y Tomaso. ¿Qué dibujos le dedica? Pues son dibujos, entre otros, uno con el tema de la caída de Faetón, en el que no me voy a detener, pero podéis buscarlo, es muy fácil encontrarlo en Google y leer sobre él si queréis. Un castigo de Ticio, en el que en lugar de un buitre, como sabéis, buitre es el animal que suele aparecer en los Ticios en la historia del arte, es lo que dice también la mitología, es un águila, el pájaro que Miguel Ángel elige para pintar a ese pájaro que ataca, que arranca el hígado de Ticio, que sabéis que, eso, según la mitología, ese Ticio era uno de los condenados por las furias en el inframundo, que eran Ticio, Sísifo, Tántalo e Ixión. Si no lo sabéis, escuchad El mantel del domingo, nuestro episodio sobre las furias y sobre Rivera. Este hombre, este Ticio, está castigado por un exceso de lujuria, que seguramente el tema tampoco sea baladí, porque ha abusado de Leto, la madre de Apolo y Artemisa. Fijaos que Miguel Ángel cambia los buitres, el animal carroñero, por un animal noble, ¿no? El águila, considerado el ave rapaz más noble. Y su Ticio, además, Juanram, ya que estás manejando la imagen, amplía el Ticio, amplía el chico. Su Ticio no está atado con cadenas, como era su castigo perpetuo, no está atado con cadenas, está atado por una especie de lazos, en la otra mano se ve, por una especie de lazos... Ay, que la he liado. Te has puesto nervioso con el Ticio. Esta otra mano de aquí, la mano que está más pegada a la roca, Está preciosa. está atado con una especie de lazos que están semidesatados o directamente sueltos. O sea, son unas ataduras, voy a decirlo, de Chichinabo, como de 50 sombras de Grey, de estoy aquí. ¿Dónde están las cadenas de Ticio? Esto es libérame o agárrame más fuerte. Ticio apenas parece que se defiende, más bien está en una actitud de sumisión o entrega pasiva. Y ojo, el águila además no hurga en las entrañas, no vemos la herida, no está el hígado abierto. El águila está ahí tranquilamente con él, acompañándolo, ¿no? ¿Quién sabe, ¿no?, lo que le va a hacer? La misión en la mitología es sacarle el hígado. Por cierto, el reverso de este Ticio es el hombre en la misma postura, ligeramente modificada, pero en vez de estar tumbado sobre la roca, está como ascendiendo, como una especie de Cristo resucitado. Esto dicen los expertos que han escrito sobre este Ticio. Otro de estos dibujos que Miguel Ángel hace para Tomaso, para su Tomai, seguro que ya lo conocéis porque es el más famoso y lo hemos mencionado muchas veces en Arte Compacto, es el rapto de Ganímedes. Pensemos, antes de hablar de él, ¿qué significa que existan estos dibujos que Miguel Ángel regaló a Tomaso? ¿Qué nos dicen los temas elegidos, la manera de dibujarlos? Vamos a ver lo que dice Thomas Popper, doctor en Historia del Arte. No os riáis, por favor. Te lo has inventado. No. Thomas Popper es doctor en Historia del Arte y decano en la Universidad de Schönberg, en Alemania. Yo ahí no veo el nombre del autor. Está dentro. Es un libro de la obra gráfica de Miguel Ángel de Taschen. Esto es lo que dice Thomas Popper sobre los dibujos. Es que lo que diga Thomas Popper no tiene ninguna validez. Que sí. Porque tiene el cerebro frito ya. Babea. Bueno, ya, déjalo. Eso es el fentanilo.
Estas hojas estaban destinadas a convertirse en regalos para Tommaso dei Cavalieri, es decir, la persona a la que Miguel Ángel amaba apasionadamente. Presentan un acabado completo en todos los aspectos. No solo dan testimonio de un virtuosismo fabuloso, sino que además son pruebas de amistad o, como los sonetos ideados para Tommaso, son declaraciones de amor del artista a un amigo más de 40 años más joven. Examinar estos dibujos, dice, significa sumergirse en un diálogo íntimo entre los dos hombres. No lo digo yo, lo dice Thomas Popper. Muy bien. Palabra de Thomas Popper. Sí. Oremos. El rapto de Ganímedes. Bueno, qué Está pasada, en qué pasada, Cambridge. qué pasada. Hay varias versiones porque Miguel Ángel a veces le decía a Tommaso en las cartas, oye, si no te gusta del todo, yo modifico lo que quieras. Entonces, en el rapto de Ganímedes vamos a comentar la versión que está en Cambridge, en Massachusetts. Ahí apenas se ve el perro que tiene Ganímedes, que era un pastor, ahora lo cuento, pero hay otras versiones en las que el perro aparece más visible, el perro que está abajo diciendo, oye, pero ¿dónde va mi pastor que está elevado a los cielos? Bueno, mitología. Ganímedes era un joven y guapo príncipe troyano que estaba pastoreando los rebaños reales en el monte Ida, no confundir con la otra Ida, cuando el dios Zeus, Júpiter en la mitología romana, sintió deseo por él. Y como siempre hacía Zeus, que era una especie de mortadelo de los dioses, tenía el disfraz a punto para decir, quiero a este chico, me lo llevo. Se convierte en águila, lo agarra y lo rapta, tiene relaciones con él, por supuesto, y luego convierte a Ganímedes. Tiene relaciones con él, no, lo tiene viola. Relaciones sexuales, lo viola y se lo lleva luego al Olimpo y lo convierte en el copero de los dioses, encargado de servir ese néctar luego a los dioses, ahí como, bueno, bien colocado. ¿Qué decía yo? Eso, que en la versión, que me he puesto nervioso por lo que sea, en la versión del rapto de Ganímedes, que está en Massachusetts, en Cambridge, el perro apenas se ve, pero hay otras versiones en las que aparece. Atención al brazo de Ganímedes, que está siendo elevado a los cielos, agarrado por las patas del águila, por las piernas. ¿En qué postura está este chico? Tiene el brazo derecho, el brazo que nosotros vemos a la derecha, que es su brazo izquierdo, descansando sobre la fuerte ala del águila. De nuevo, es la entrega, la sumisión, ¿no? Esa insinuación además de la penetración del águila que está detrás de él, pegada a su espalda. Aunque Miguel Ángel aquí está apuntando a la penetración, pero hubo otro autor que fue mucho más explícito, no sé cómo se sale de aquí, Juanra, a la hora de pintar el rapto de Ganímedes, que no dejó lugar a dudas, ¿no? Rubens, cuando pintó este tema, cito a Estrella de Diego en su texto de La mirada del otro, ese Prado LGTBIQ+, ideado por Carlos Navarro y Álvaro Perdices, dice, el Ganímedes de Rubens hace un despliegue fálico con la aljaba que guarda las flechas y su trasero contundente trae a la memoria otros traseros insinuantes de otro viejo maestro, Andy Warhol. Las capas de significados se modulan en el paseo por el Prado. A fin de cuentas, la figura de Ganímedes ha sido desde el principio un icono gay. Miguel Ángel, dice Thomas Popper, tematiza un motivo espiritual especialmente recurrente en la filosofía del neoplatonismo. Ya la conocéis. La ascensión del alma de Ganímedes hasta la divinidad. Este tema sirve como medio para hacer referencia a la elevación de las almas de Tommaso y Miguel Ángel. En los textos que acompañaban a estos dibujos, en esas cartas, Miguel Ángel le decía al chico que si quería que cambiase algo, como os decía en la composición, alguna figura, que se lo dijese. Y en algunos casos sí que parece que ocurrió. Por si quedase alguna duda de quién es quién en estas obras, que fueron admiradas por miembros de la curia papal que le pedían los dibujos a Tommaso, os voy a leer, y aquí voy acabando con Miguel Ángel, este soneto de M.A. para Tomei. 2 cuartetos, 2 tercetos, bebo agua y voy. Con vuestros ojos bellos veo una dulce luz que con los míos ciegos ver no puedo. Llevo con vuestros pies un peso encima que con los míos cojos no podría. Vuelo con vuestras alas sin tener plumas. Con vuestro ingenio al cielo siempre aspiro. Por vuestra voluntad estoy pálido o rojo, frío al sol o caliente entre las brumas. Solo en vuestro deseo habita el mío. En vuestro corazón mis pensamientos se hacen y en vuestro aliento mis palabras moran. Como una luna solo me parece ser, que nuestros ojos en el cielo ver no saben sino aquello que el sol ilumina. Es bonito, ¿eh? Es precioso. Muchas gracias por leerlo. Bueno, gracias a ti por escucharlo.
Sabemos, a vosotros por estar aquí escuchando, lo que parece que estamos Juanra y yo solos en De repente el está salón. al punto de darle un beso o Sí. algo, porque como nos vemos... Sabemos qué aspecto tenía Tommaso dei Cavalieri, Sí. que unos 10 años más tarde, hay que decirlo, de conocer a Miguel Ángel, se casó tarde, como decía antes Juanra, se casó en un matrimonio acordado entre familias con una mujer que se llamaba Lavinia, de la familia de la Valle, y conocemos el aspecto de Tommaso por un dibujo que está atribuido a Daniele Volterra, que se cree que es copia de un original perdido de Miguel Ángel. Está en el Museo Bonat en Bayona. Pero también se puede rastrear el rostro de Tommaso, un rostro muy armónico, en obras de Miguel Ángel posteriores a 1533, al año en el que se conocieron. Por ejemplo, hay quien piensa que en el juicio final de la Capilla Sixtina está Tommaso, en un lugar muy destacado. Voy a citar a nuestro querido Ramón Martínez en su libro Maricones de antaño, nunca suficientemente recomendado, seguro que ya lo tenéis todas, pero aquí lo podéis ver. Dice Ramón: aún hoy, cuando el cónclave se reúne en la Capilla Sixtina para elegir un nuevo papa, guiño guiño a la película Cónclave, que David Pallares me insiste mucho en que veamos, aún no la hemos visto, pero estoy deseando. En la Capilla Sixtina, dice Ramón, rezan ante un Cristo que preside la sala desde el juicio final que pintó el maestro. Ese Jesús que los juzga lleva el rostro de Tommaso dei Cavalieri. Pero Tommaso no fue su único amor. Como conté en el episodio 77 en el que hablábamos sobre la famosa escultura del David, Miguel Ángel tuvo también una relación muy especial con un alumno adolescente llamado Francesco de Cianovi Bracci, ¿se dice Bracci? Es B-R-A-C-C-I. Bracci. Conocido como Cecchino Bracci o Cecchino dei Bracci. Miguel Ángel y él se conocieron más tarde, cuando él ya conoció hace muchos años a Tommaso, en 1540. Era hijo de Zanobi Bracci, un rico banquero de Florencia, y de Contessa Castellani. Cecchino era un chico, La de las un joven... tartas. ¿La de las tartas? Contessa. Digo, Castellani. Cecchino era un joven artista que destacaba en Florencia no solo por sus capacidades, sino también por su amabilidad, sus buenos modales y su belleza. Su tío, que se llamaba Luigi del Riccio, era muy amigo de Miguel Ángel, bastante amigo. En una carta de Luigi a Miguel Ángel le decía... en una carta Miguel Ángel le decía a Luigi que el chico era la llama que me consume y le contaba un sueño en el que Cecchino se burlaba de mi amor senil. Cuando Cecchino dei Bracci estaba a punto de cumplir 16 años, en enero de 1544 murió. Miguel Ángel fue el encargado de diseñar la tumba, que está en la iglesia de Santa María in Aracoeli, en Roma, y se conservan dibujos preparatorios y, claro, se puede ver, ahí está el busto de Cecchino en la iglesia, el busto de Cecchino diseñado por Miguel Ángel. El tío, Luigi, le insistió mucho para que escribiese el epitafio del chico, y aquí viene un temazo, lo ahogó en regalos a Miguel Ángel, literalmente para que lo hiciese. Regalos de todo tipo. Miguel Ángel le decía en las cartas: no me regales nada más, ya no quiero más fruta, más alcachofa, déjame ya que lo estoy haciendo. Los epigramas funerarios que escribió, que son larguísimos, yo me los he leído todos, son una composición poética muy sentida y que deja poco lugar a dudas acerca de la naturaleza del tipo de relación que tuvieron. Voy a leer un fragmento de ese epitafio compuesto por Miguel Ángel, que unas veces veréis que habla con su propia voz como autor y otras veces en la voz del joven Cecchino que ya había muerto. Aquí se cierran los hermosos ojos, que abiertos hicieron menos claro lo más luminoso y sagrado. Ahora, porque muertos dan luz a tantos, no se sabe a ciencia cierta qué es más, si el daño o la utilidad. Aquí viene lo fuerte. La carne terrenal, y aquí mis huesos privados de sus hermosos ojos y su apostura, dan testimonio a quien le di la gracia en la cama, de qué abrazaba y dónde vive el alma. Estos últimos versos son una versión manuscrita que Miguel Ángel envió a Luigi, al tío de Cecchino, y que hubo que modificar ligeramente quitando la alusión a la cama. ¡Wow! La traducción que os he leído es de Claudio del Moral, profesor en la Universidad de Ferrara, en una versión de 1997 que se puede encontrar fácilmente en PDF. Leo un fragmento más que dice así: yo era de los Bracci, y si retirado y despojado quedé de mi alma, ahora la muerte me es querida, ya que tal obra tiene tan buena suerte de entrar pintando donde no pude vivir. De entrar pintado, perdón, donde no pude vivir. Bueno, la amistad entre Miguel Ángel y Luigi, el tío del chico, acabó mal precisamente por este motivo de esos cambios que hubo que hacer, porque
No sé si es que Miguel Ángel pensó que los versos eran para ser leídos en los funerales como algo efímero y que no iba a quedar constancia de ellos, porque hubo gresca cuando Luigi le dijo que quería publicarlos. Miguel Ángel le dijo que de ninguna manera que quemase cualquier original manuscrito en el fuego sin testigos, esos versos originales, cosa que obviamente vemos que no hizo, porque aquello podría acabar con su carrera por lo homoerótico que era todo. Como comentamos en el episodio sobre el David, uno de los más escuchados de 2024, como he dicho antes, el artista británico David Hockney pintó en 1962 In Memoriam of Cecchino di Bracci, que está en el Museo Thyssen-Bornemisza, aquí en Madrid. Puso a Cecchino en el interior de su ataúd envuelto en un sudario y con los brazos cruzados sobre el pecho. Sobre él colocó una corona de laurel pintada de manera bastante realista, aludiendo al homenaje a Miguel Ángel, y dentro de ella escribió Cecchino, junto a las primeras palabras, si lo ampliamos se ve, de los versos de Miguel Ángel, del epitafio. En la ficha de esta obra, en la web del Thyssen, se dice que era un joven de enorme belleza, estrechamente ligado a Miguel Ángel. Ay, y aquí termino con Miguel Ángel y sus amigos especiales. Me encanta que cuentes estas historias, gracias, Ver. Solo me queda una historia más para terminar y muy rapidita. La historia... Hablamos de sodomía, hay que hablar de él, claro. Claro, no podemos irnos de aquí sin mencionar al artista más sodomita de entre los sodomitas. No me toméis al pie de la letra esto, por favor, haya quien lo escuche. Me estoy refiriendo a, por favor, Il Sodoma. Este pintor, Giovan Antonio Bazzi, que vivió entre 1477 y 1549, un pintor que ha pasado a la historia del arte bajo el maravilloso nombre de Il Sodoma, el apodo Il Sodoma, que significa literalmente el sodomita. Este apodo ha causado, ya podéis imaginar, revuelo a lo largo de la historia. Digamos que ha sido difícil de digerir para algunos hombres la presencia de un nombre tan evidente en la historia del arte, con tan pocos matices y además en posesión del pintor más destacado del Renacimiento sienés. No de un pintor cualquiera, sino de un grandísimo pintor que fue el Sodoma. Os cuento rapidísimamente, pero es que hay cosas aquí interesantes que acabas de decir tú. ¿Por qué Miguel Ángel tenía miedo? ¿Por qué iban a cancelarlo o a quitarle los trabajos por ser sodomitas si ya sabían que era sodomita? Y ya se había acabado el Ufficio di Nota y todo esto en Florencia, bueno, estaba en Roma, bla, bla. Ya, pero allí siguen todavía también con sus cosas, claro. Bueno, de origen piamontés, parece que nació en un pueblito de Piamonte llamado Barcelli en 1477. Sodoma se trasladó a Siena a principios del siglo XVI, tras formarse en el norte de Italia, donde mantuvo estrechos contactos con el taller de Leonardo, guiño guiño. Hay quien apunta que pudieron incluso haberse conocido, haber aprendido directamente de él. Llegó a Siena en 1501 y allí se convirtió en uno de los protagonistas del Renacimiento. Sus obras en ese momento, aun siendo un pintor con poca experiencia, superaban en mucho a las de cualquier pintor de la ciudad. En 1508 se trasladó a Roma de la mano de Agostino Chigi, tesorero del Papa Julio II. Momentazo ya, poder absoluto. En Roma formó parte de la Escuela de Rafael, trabajando en las estancias del Palacio Apostólico Vaticano. El Papa le encargó pintar la estanza de la Signatura, una por la que seguro que todos hemos pasado obligatoriamente para llegar después a la Escuela de Atenas. Pero poco antes de terminar esta sala, dice Vasari, nos cuenta Vasari, porque la suya es una de las vidas de las que habla Vasari en su libro de vidas de los más importantes pintores, arquitectos. Sí, ahora contaré esto. Escultores. Dice Vasari que por su mal comportamiento el Papa lo alejó de la tarea y le pidió a Rafael que terminase de hacerlo. La verdad es que el Papa en ese momento le pidió a Rafael que hiciese un montón de salas que no estaban previstas y que estaban previstas para otros pintores. Y el majo de Rafael, en general, respetaba un poco lo que había pintado el pintor anterior, especialmente en el caso del Sodoma, que él respetó todo lo que pintó. Tanto se quisieron Rafael y el Sodoma, también se llevaban, tanto se admiraban, que lo retrató Rafael a él, al Sodoma, en su conocidísima Escuela de Atenas. No sabía esto. ¿Y quién es? Esto es la Escuela de Atenas, ¿no? Todo el mundo lo conoce. ¿Y dónde está el Todo Sodoma? No veo a Marilyn por ahí. ¿Alguien sabe dónde está Rafael? ¿Cuántas versiones hay de la Escuela de Atenas con Marilyn y gente de Hollywood? Con Mickey. ¿Dónde está Rafael? ¿Lo sabéis? ¿Tú sabes dónde está Rafael? No. Pues es que estamos mal. Bueno, Rafael está en el ángulo bajo derecha
según lo miráis, pegadito, pegadito a la pilastra azul, donde arranca el arco, ahí abajo. Ah, sí, claro, ese perfil sí que se asoma. El de tocado negro, no, tocado negro y ropita negra. Vale, bueno. Sí, es muy famosa esa cara. Bueno, pues Rafael decide pintar aquí al Sodoma. A su lado. A su lado. Ya ha pasado años desde el autorretrato que hemos visto antes, estaba muy guapo. Y aquí está el Sodoma y Rafael a su lado. Rafael, que por cierto no se sabe muy bien si mira afuera o mira al Sodoma. Yo no sé, esa mirada... O sea, el Sodoma es el que está con sombrero como blanco, como sin pintar, ¿no? Sin Exacto, terminar. Al blanco, lado de... sí. Con esa mirada, otros ya estarían diciendo que aquí hay matrimonio, seguro. Volvió entonces a Siena, donde en 1510 il Sodoma se casaría con una mujer. Vasari dice que poco tiempo después la mujer no podía más con el Sodoma y con su relación y que lo dejó. Pero esto la verdad es que no se ha podido demostrar. Esto solamente lo dice él y ya, no sabemos más. Y Vasari era un poco Antonieta la Fantástica también. También, sí. Volvería de nuevo después a Roma en torno a 1513, de la mano de los Chigi otra vez, para convertir su villa, la actual Farnesina, y pintar en la sala del matrimonio una escena al fresco brutal que representa el matrimonio de Alejandro Magno con Roxana. Dime tú cómo es esto. Una barbaridad. Preciosidad. Está en esta sala, ¿eh? Es que telita. En Villa Farnesina. Viste la Farnesina, sí. Estando allí pintando esto, en 1518 el Papa lo honra con el título de caballero. Por entonces, tenerlo en mente, ya era conocido su mote. Él se presentaba como hola, soy Sodoma. A él le gustaba. Le gustaba. Bien. Le gustaba. Y todos Prefiero que no era un insulto, o sea, él lo decía. Para él no era un insulto y él lo sabía y lo decía. Y el Papa lo recibe y le da una orden de caballero. Merece la pena que leamos lo que dice Vasari de él para saber quién es él realmente, y de verdad que estoy terminando. Pero dice, es que es interesantísimo. Dice, un hombre... A ver, Vasari tenía un poquito de manía, vamos a ver. Un hombre jovial y licencioso que divertía y entretenía a los demás con su vida de escasa castidad, como consecuencia de la cual, y porque siempre se rodeaba de chicos jóvenes barbilampiños a los que quería desmesuradamente, sus amigas tuincas. Adquirió el apodo de Sodoma. Dice después a continuación, esto no solo no le molestó, no solo no le enojó, sino que se enorgulleció de ello, componiendo estrofas y poemas satíricos al respecto de su tipo de vida, los cuales cantaba muy graciosamente acompañándose de su laúd. Aparte de esto, en la línea de las quejas, se deleitaba en tener en su casa muchas clases de animales extraordinarios. Tejones, ardillas, monos, titíes, burros enanos. Ay, yo quiero un monotiti. Caballos bereberes para las carreras del palio. Claro, el palio, Siena, ahí tú. Jacas, arrendajos, que no sé lo que es. Gallinas de Bantam, que no sé lo que es. Tórtolas de la India. Pero que y era Tiger King, tantas otras criaturas que podía conseguir. Pero sobre todo, tenía un cuervo que había aprendido a hablar tan bien que imitaba a la perfección la voz de su amo y que utilizaba especialmente a la hora de contestar a quien llamase a su puerta. Su casa parecía un arca de Noé. Qué majo. Tenía que oler aquello también, te digo. A mí me parece curioso que este señor Vasari hable con tanto desdén en un mismo párrafo tanto de su sexualidad como de sus gustos respecto a los animales, ¿no? Es como que las dos cosas están mal y las mete en el mismo saco. También habla mal de su forma de vestir y comportarse. Atención, después de decir que su trabajo en la Farnesina, que estamos viendo, fue espectacular y que mostraba cualidades excelentes y un talento natural brutal, dice, pero siempre hacía burla de todos y trabajaba según le dictaba su antojo. No le importaba nada más que vestirse pomposamente. Yo no, menos mal. Ya me he perdido, claro. Posiblemente llevar casacas recámaras, capas adornadas con telas de oro
las más ricas gorras, collares y bagatelas Mucho. semejantes, baratijas de bufones y saltimbanquis, todo lo cual proporcionaba a Agostino Chiquilli la mejor y mayor diversión del mundo. Pues claro. Maricón, este tío era un fiestas maravilloso. O sea, yo no Claro, puedo él llegaba entender. para pintar y para todo, pero iba bien montado. Él ¿no? te Bien pintaba producido, esto claro. y además iba producido, pues muy bien. Es que estoy escuchando los sonidos de las alhajas mientras pintaba. Clink, clink, Es clink, que clink. Drag Race ya, por Claro. favor, o sea, no puede ser más. Hay una cosa muy Qué graciosa majo. que no voy a leer porque no da tiempo. Este ya lo pondremos en Instagram. Vale. Este caso de vida orgullosa y festiva, ya voy hacia el final. Este caso de vida Estamos en la orgullo- última página ya. Este caso de vida orgullosa y festiva de la diferencia es interesante por lo que representa en esta época en la que se instauraron unas ideas que se mantuvieron durante siglos después. Esas ideas neoplatónicas que venían a defender que para que una obra de arte fuese hermosa, bella, digna, su autor debía tener también un alma hermosa, como decías antes. Si para el neoplatonismo los artistas eran casi una especie de medium que eran capaces de extraer la belleza encerrada por Dios en bloques de piedra, como Miguel Sacarla. Ángel, era porque su alma era digna para establecer esas conexiones. Un artista lascivo, sin embargo, solo podría producir arte obsceno y sin valor. Es por estos motivos que muchos de los artistas de su época se empezasen a unir a hermandades religiosas como lo hizo Frangélico, como lo hizo Domenico Ghirlandaio y como lo hizo Andrea del Sarto y otros muchos que no voy a nombrar ahora. Muchos artistas abandonaron su vida civil Claro. para llevar una vida religiosa, con la esperanza de que sus obras fuesen mejores. Il Sodoma no lo hizo, como Miguel Ángel o Leonardo, nadie, no lo hicieron. ¿Cómo es posible que el Papa nombrase caballero a un hombre así? ¿Cómo le iba a encargar obras tan importantes para el Vaticano? Y el resto de sus clientes, los clientes de Leonardo, los clientes de Miguel Ángel, los clientes de Botticelli, ¿a nadie les molestaba su forma de vida? Estas preguntas han extrañado muchísimo y ha llevado a muchos investigadores a tachar de mentiras las afirmaciones de Vasari sobre, por ejemplo, la forma de ser de Il Sodoma, que según decían era un artista al que envidiaba y que no podía ni ver. Bueno, porque Vasari, además de escribir, también pintaba, como sabéis. En ese sentido yo también tengo mi opinión, estoy agotada, esa es Venga. mi opinión, estoy agotada ya de que nada sirva. O sea, hay un artista que se llama Il Sodoma, pero tampoco, no. No nos vale. No, es que no Todo era, no. Eran palabrerías. Como pintaba bien, ¿no? Igual si pintas eran- una mierda dirían, sí, era maricón, un mariconazo. Eran palabrerías. No, más bien creo que lo que ocurría es que las leyes iban por un lado, presionadas por la Iglesia, y por otro lado la sociedad. Una sociedad que era más, la verdad, bastante más permisiva que la Iglesia en ese caso. Fíjate qué sorpresa. Bueno, en ese sentido, Ay, yo también tengo una opinión. Mi opinión, subjetiva y engañosa, como las de todos los demás, pero me da igual, es la mía. Y seguro que me entendéis. Yo me pongo delante de la que se considera su gran obra maestra, del del Sodoma. y pienso que, por supuesto, alguien como él, orgulloso de ser sodomita, la pudo pintar seguro. Estoy seguro de que sabéis a qué cuadro me refiero. Sí, claro, cuando abres un libro y te dicen Il Sodoma, su obra maestra, un San Sebastián. Por supuesto, Y además claro que sí. que San Sebastián. Un San Sebastián que pintó en 1528 por encargo de la Compañía de San Sebastián de Siena, una compañía de compasión y asistencia que se encargaba de cuidar a los enfermos de la ciudad con la ayuda espiritual del santo protector contra las epidemias y las enfermedades, es decir, San Sebastián. Me parece muy curioso que de todas las flechas que ha pintado, que muchas han fallado, están clavadas en el árbol en el que está atado San Sebastián, solo han acertado dos. Una terrorífica en el cuello que lo atraviesa y otra que atraviesa los dos muslos. Que es poco habitual esto, ¿no? No, solo es uno. Ah, perdón, en un muslo solo. Pero bueno, solo dos flechitas. Las demás han fallado. Sí. En fin, nos parecía no, una... tiene otra aquí, perdón. Tiene otra en el costado. Muy sutil. Perdón. Es que no lo había visto hasta que no, ahora, Que no, yo. que luego soy annoying, perdón. Y el ángel que lo corona. Qué maravilla. Todo. Que nos parecía esta una bonita forma de acabar un capítulo como este, con un San Sebastián pintado por Il Sodoma, evidentemente, claro que sí. Por favor, permitíos sed quien sois, no quien quieran que seáis. Que seáis. Gracias. Muchísimas gracias por venir. Buenas Gracias. noches.
Chao.